Buenas tardes. ¿Se me oye? Sí. Hola, buenas tardes. Lo primero, bueno, aprovechando lo que ha dicho Jenny, sí quiero dar el agradecimiento al Colegio de Nuestra Señora de la Merced por permitirnos el hacer aquí una ponencia. Y, por otro lado, quiero dar las gracias también a Jenny y a Lampa por haber tenido el buen gusto de invitarnos. Y gracias a vosotros por haber dedicado vuestro tiempo o parte de vuestro tiempo a estar aquí para escucharnos. Entonces vamos a intentar que os sirva y que saquéis cosas productivas de ello. Bueno, Fernando, ¿qué tal? Lo primero, vamos a poner en situación un poco, ¿no? Para antes de hablar de los niños, ¿no? Porque al final los niños no dejan de ser personas, ¿vale? Sí. Con un cerebrito, ¿vale? Sí. Con el que piensan, con el que gestionan, ¿vale? Que pueden estar equilibrados o desequilibrados con el ambiente, ¿vale? Pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿todos los niños son iguales? Cuando hablamos de conducta, y entendemos que vamos a situarlo, ¿vale? Cuando hablamos de conducta, el problema que tenemos en la crianza es que si tenemos un solo niño, niña, bueno, pues al final vamos a hacer un patrón de comportamiento para esa crianza, ¿no? El problema es cuando tenemos un segundo o un tercer niño y lo que hacemos es repetimos ese patrón de comportamiento en la crianza sobre ese segundo o tercer niño, ¿no? Sobre todo si sobre el primero nos ha salido bien, nos ha funcionado, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el problema? El problema es que, para empezar, a nivel biológico, a no ser que sean monocigóticos, o sea, que sean gemelos, ¿vale? Gemelos uterinos, que estén en el mismo óvulo, ya tenemos un problema de que solo el 50% de la genética es la misma, ¿vale? La genética es el 33% del comportamiento. Repito, la genética es el 33% del comportamiento. El otro 66% es ambiental. ¿Qué quiere decir? Que si ya la genética no es igual, vamos a la mitad, estamos por el 18-16%, tenemos que prácticamente, para cerrar números, un 80% de los niños son diferentes. Con lo cual esto significa que al ser diferentes no podemos trabajar con ellos igual porque nuestras respuestas no van a ser gestionadas por ellos de la misma manera. Con lo cual los niños a nivel conductual no son iguales. Vale, entonces, ¿podrías decirnos qué tipo de niños? Porque dice, hay un 33% que es de nacimiento, ¿vale? Y ahí tenemos los niños que pueden ser o hedónicos o distónicos. ¿Puedes explicar cómo se trata a cada uno de ellos y qué tipo de relación tenemos que tener para que nos entiendan? ¿O nosotros entenderlos a ellos? Cuando nosotros nacemos, nuestro cerebro no está equilibrado, ¿vale? El cerebro tiene que tener un equilibrio a la hora de activación, ¿de acuerdo? Tiene que tener una línea de activación. Esa línea de activación nos permite sobrevivir. Bueno, pues cuando nosotros nacemos no existe este equilibrio. Hay cerebros que nacen por debajo de la línea de activación y hay cerebros que nacen por encima de la línea de activación, ¿de acuerdo? Esto lo que hace es que prácticamente es imposible vivir en esas dos líneas. Y entonces el cerebro tiene un sistema que se llama el SARA, que es un circuito muy primitivo del cerebro, que lo que hace es regula esa activación, ¿de acuerdo? Para bajarla o subirla, ¿sí? Entonces, los cerebros que nacen muy poco activados, lo que hace el SARA es activarla, ¿sí? Acciona la conducta hasta la línea de arriba. Esto se llama BAS, que es Behavior Activation System, ¿sí? Y que vosotros conocéis con el nombre de extraversión. Son personas extrovertidas. Al revés, las personas que nacen con un nivel de activación muy alto, lo que hace su cerebro, su SARA, es inhibir esa conducta por una cosa que se llama Behavior Inhibition System. Y lo que hace es reduce la activación del cerebro hasta la línea. Y estas personas, vosotros las conocéis con el nombre de introvertidas. ¿Por qué una persona es introvertida? Una persona es introvertida porque, como dentro de ella tiene mucha activación, no necesita buscarla fuera. Por eso los introvertidos interaccionan menos con el ambiente, porque su cerebro ya viene activado. Entonces seleccionan mucho mejor. Es más, el ambiente les colapsa. Por eso son personas que normalmente en sitios muy multitudinarios, donde hay muchas cosas, enseguida se cansan, enseguida su cerebro empieza a activarse demasiado, su SARA tira de ellos y entonces se quieren marchar. Al revés, el extrovertido es una persona que, como está poco activada, busca esa activación fuera. Por eso se mueven más con el ambiente, por eso la buscan más y por eso son personas que a nivel social se mueven más, ¿sí? Esto es biológico. Y a no ser que se estirpe medio cerebro, no se cambia. Quien nace introvertido muere introvertido y quien nace extrovertido muere extrovertido. Ahora, yo puedo ser más o menos introvertido dependiendo de cómo el ambiente me castiga o me premia en la vida. Yo soy extrovertido,
Y entonces lo que hago constantemente es buscar activación fuera, ¿no? Busco relacionarme con la gente para crear esa activación. Pero cada vez que me relaciono me castigan. Y mi cerebro aprende. Y entonces lo que me convierto es en tímido. Yo soy extrovertido, quiero moverme hacia el ambiente, pero tengo un patrón conductual que se llama timidez. ¿La timidez qué es? La timidez es no quiero hacerlo porque sé que si lo hago me pueden castigar. Y entonces me convierto en tímido. Al introvertido le pasa lo mismo. ¿Cuál es el problema? Que el introvertido, si es tímido, le va más o menos igual. ¿Por qué? Porque tampoco busca mucho fuera. El gran problema de la timidez lo tienen los extrovertidos, que necesitan buscar fuera, pero saben que a la vez les puedes generar un problema. Y por eso, las personas que más hablan de timidez son las personas extrovertidas, más que los introvertidos. Entonces, por lo que dices, podríamos decir que un extrovertido va buscando placer y un introvertido busca alejarse del dolor. Efectivamente, la forma que tiene el cerebro de gestionar el patrón de activación y relajación es por dos neurotransmisores, ¿vale? ¿Cómo yo activo el cerebro? Por un neurotransmisor que me activa, que se llama dopamina. Entonces el BAS, el Behavioral Activation System, funciona por dopamina, ¿sí? Entonces esos cerebros son sensibles al placer. Las personas extrovertidas tienen un alto porcentaje mayor que los introvertidos en tener alguna dependencia, ¿de acuerdo? O sea, cuando hacemos análisis de cuántas personas tienen alguna dependencia, los extrovertidos tienen mayor capacidad para tener esa dependencia porque su cerebro es sensible a la dopamina. Y la dopamina es la que activa el núcleo accumbens, que es el proceso que está detrás, el núcleo accumbens es lo que está detrás de los procesos de recompensa, ¿no? Del placer, ¿sí? Todas las drogas que os tomáis activan el núcleo accumbens. Los introvertidos, el cerebro inhibe conducta. ¿Cuál es el mayor inhibidor de conducta? La serotonina. Las personas que tienen depresión se les trata con un medicamento que es un inhibidor de los receptores de serotonina, ¿sí? O sea, la depresión está directamente relacionada con la serotonina, la inhibición. Con lo cual, un introvertido es una persona que trabaja por serotonina. La serotonina está más relacionado con el displacer. En el cerebro no hay dolor, hay placer y displacer. El placer es lo que provoca la dopamina y el displacer es lo que provoca la serotonina, que son los patrones afectivos del cerebro. En cada momento de vuestra vida, en cada acción que vosotros realizáis en vuestra vida, se activa uno de estos dos procesos. Hay dos vías en el cerebro que unen los ganglios basales con el núcleo accumbens, que se llaman vía go y vía no go. Una activa la dopamina y otra activa la serotonina. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque si yo activo la dopamina en mi cerebro quiere hacer y repetir esa acción en un 75%. Pero si yo activo la serotonina, mi cerebro quiere en un 75% no volver a hacerlo. ¿Sí? Y esto es importantísimo. Cada vez que empezáis una nueva acción, cada vez que queréis que vuestro hijo haga algo nuevo, las primeras acciones tienen que crear dopamina. Si crean serotonina, la gente inhibe conducta. ¿Por qué? Porque es displacer para mí. Y si lo pensáis, los nuevos procesos son dolorosos para el cerebro, porque el cerebro no quiere gastar energía. Y resulta que yo cuando creo un nuevo proceso, le hago gastar energía. Entonces, el proceso de por sí ya va a ser doloroso para el niño. O entonces tengo un problema. Yo sé que le tengo que crear una conducta nueva a mi hijo, sé que esa conducta nueva le va a generar dolor al cerebro del niño y sé que eso va a ser lo que va a propiciar que en 6 días deje de hacer la conducta. Los estudios marcan que el 20% de las personas a los 6 días dejan de hacer los buenos propósitos que se han puesto nuevos. Ellos, sin que nadie se lo obligue. El 30 de enero, el 40% de las personas. Y el 31 de diciembre solo sigue el 20% haciéndola. Por eso se dice que en la vida tienes un 80% de probabilidades de dejar de hacer aquellas cosas que te propones. Y no es por competencia, es porque no sabemos cómo funciona nuestro cerebro. Y muchas veces funcionamos en forma contraria de cómo hay que trabajar con él. Los mensajes sociales que escucháis de disciplina, de apretar los dientes, son todos falsos. El cerebro no funciona así. El cerebro funciona por acercamiento y alejamiento, como dice Adolfo. Me acerco hacia todo aquello que me produce placer y me alejo de todo aquello que me produce dolor. A nivel biológico, la parte más primitiva del cerebro. El circuito más antiguo del cerebro tiene 700 millones de años. El cerebro se crea 200 millones de años después. ¿Sí? ¿Sabéis cuál es? El del dolor. La vida no es gestionar el placer, la vida es gestionar dolor. Con lo cual, como le provoquéis dolor a vuestros hijos a nivel cerebral, vuestros hijos inhiben conducta.
no lo quieren hacer, van a buscar una salida. Y entonces vosotros decís, es que está desmotivado, ¿verdad, Adolfo? La desmotivación no existe a nivel cerebral. Existe la motivación existe la motivación para ver la tele, para estar sentado en el sofá, existe la motivación para hacer muchas cosas, pero no existe la desmotivación, porque la motivación es el motor de la conducta. Con lo cual, cuando alguien no hace algo, lo importante no es lo que no hace, lo importante es lo que hace, porque lo que hace es lo que le produce placer, ¿sí? En comparación con lo que no hace, que le produce displacer. Entonces es importante que entendáis que en todo proceso, los que vosotros hacéis, los que hace un trabajador en una empresa, los que hace un niño en el colegio, detrás de ellos siempre está la activación de la vía GO entre el núcleo accumbens y los ganglios basales. Si lo resumimos a nivel social es la cantidad de placer que yo recibo por hacer esto. Y como no reciba ese placer, no lo hago. Hemos visto la primera parte, ¿vale? Luego hay otro, ese 33%, sí. Hay una segunda parte, ¿no? Sí. Que es el entorno. Sí. Evidentemente, por lo que sabemos y por los experimentos que se han hecho, el entorno influye directamente en la persona, ¿no? Experimentos puedes contar todos los que tú quieras y ya sabes, como el de Zimbardo, ¿no? Pero entonces, la pregunta que te voy a hacer es, ¿los niños de hoy en día se parecen a lo que fuimos nosotros? Yo entiendo que no, por el entorno, pero es así. Los niños de hoy aprenden igual que los de hace 20 años, que los de hace 100 y los de hace 1000 años, porque el cerebro no ha cambiado. El último cambio del cerebro se produjo hace 2 millones de años, ¿vale? Que es la parte de la corteza prefrontal ventromedial, que es la parte más moderna del cerebro, que la genera el género Homo, que es al que nosotros pertenecemos, ¿vale? O sea, hace 2 millones de años que el cerebro no evoluciona, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que cambia cómo aprende el cerebro? Lo que cambia cómo aprende el cerebro es dónde vive el niño. O sea, la naturaleza es muy sabia. Nosotros podríamos salir, imaginaros que nuestro cerebro es un ordenador, ¿de acuerdo? Podríamos salir con 30 programas. ¿Para qué? Para responder todas las situaciones de la vida. Pero claro, el problema que tenemos es que la vida es muy compleja y yo no sé lo que va a necesitar un niño o una niña cuando nace. Y entonces lo que hace la naturaleza es todo lo contrario, nos genera una capacidad de aprendizaje brutal. Los niños aprenden más rápido que nosotros, mucho más rápido. ¿Sabéis por qué? Porque lo tienen todo hecho. El momento de vuestra vida donde vais a tener más neuronas es en los primeros años de vida. Los adultos tenemos menos neuronas que un niño de 5 años. ¿Sí? Ellos cuando nacen con una cantidad de neuronas tal que si yo las tuviese petaría. Yo no puedo mantenerlas. Entonces, ¿por qué tiene esto el niño? El niño tiene las neuronas conectadas entre sí, que se llama sinapsis, y luego las tiene milenizadas, que es como la grasa que necesita el conocimiento. Solo necesita una cosa, que es que pase la corriente eléctrica de una neurona a otra. A esto se le llama destello. Por eso el niño aprende así, por un destello. Por eso yo estoy haciendo algo, el niño se pone a mi lado y se pone a hacer lo mismo que yo. Digo, y a mí me lleva esto 3 días y este cuajo aquí en 5 minutos lo está haciendo. Vale, ¿cuál es el problema? El problema se llaman 7 años. A los 7 años se produce un problema y es que el cerebro entiende que ya no va a ser capaz de mantener todas las neuronas. Y entonces todas las que no hayan generado destellos se eliminan. Se llama poda sináptica. Y entonces queda el mapa limpio. Y a partir de ahí empiezan los problemas. Porque a partir de ahí, cuando quiero aprender, tengo que coger una neurona, coger otra neurona, generar la sinapsis y milenizarlas. Y luego darle corriente. Por eso yo de mayor me cuesta más aprender. Aprendemos hasta el último día de nuestra vida. Pero los 6, 7 primeros años, la impronta es importantísima. En todos los mamíferos, ¿eh? En el perro va hasta los 6 meses, en los gatos va hasta los 4 meses y en el ser humano va hasta los 7 años. Entonces, ¿cuál es mi problema? Mi problema es lo que yo hago con mi niño los primeros 7 años. Y la pregunta es, ¿hacemos lo mismo con nuestros niños los primeros 7 años hoy que hace 50? No. Pues entonces, la base de mi comportamiento, que es lo que voy a tener yo cuando sea adulto, va a ser diferente en mí que en mis hijos. Y es diferente en mí que lo ha sido en mis padres. Por eso los niños, a nivel conductual, son diferentes, porque la sociedad va cambiando, nosotros nos relacionamos de forma diferente con ellos, y esa relación hace que ellos sean diferentes. Pero fíjate, la educación, ¿vale? Está utilizando métodos del pasado, ¿vale? Para niños del futuro. Estamos para que aprendan sus competencias y sus habilidades, ¿vale? Sí. Incluso en la situación y el aprendizaje hoy en día difiere del nuestro. O sea, en nuestra época íbamos a clase, nos ponían un problema,
llegábamos a casa, intentamos resolverlo, no lo sabíamos, buscábamos a algún vecino o vecina, has estado en este curso, sí, has pasado por, te han puesto este problema, o algún hermano que haya pasado. Hoy en día se conectan a las redes, o mucho más rápido a la inteligencia artificial, y hay alguien que sabe hacerlo y alguien que te lo hace. Entonces, con independencia de cómo ha cambiado todo eso y cómo ha ido evolucionando, tú has estado hablando ahora de cómo aprende el cerebro. Pero es decir, el cerebro, como vas a explicar ahora, entiendo, por repetición es como aprende las cosas, ¿no? Y por la parte emocional. Por emoción. Entonces, explica para que la gente, con independencia de cómo se está moviendo todo el entorno, cómo está cambiando, cómo funciona el cerebro, ese aprendizaje. Mirad, el cerebro de un ser humano aprende igual que el cerebro de un perro, de un gato, de cualquier otro mamífero. La parte evolutiva de nuestro cerebro, lo que se llama el córtex prefrontal, no aprende. No aprende. Lo que hace es ejecutar de forma diferente. Proyecta, genera una cosa que se llama pensamiento hipotético, deductivo. Genero hipótesis y deducciones de mis aprendizajes. Que eso no lo hace un mamífero. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, yo lo que soy capaz es de prevenir que voy a hacer las vacaciones que viene. O soy capaz de entender que si Juan, María y Antonio son ingenieros y son inteligentes, y hoy me presentan a Roberto y me dicen que es ingeniero, yo deduzco que va a ser inteligente. ¿Lo veis? Es un silogismo, que es la forma en que mi cerebro monta el conocimiento. Eso es la parte que nos diferencia de los mamíferos. Pero el aprendizaje no está ahí. El aprendizaje en el cerebro está en capas anteriores. El aprendizaje en el cerebro... A ver, vosotros no vais a aprender lo que vosotros queráis. Y vuestros niños tampoco. Vais a aprender lo que el cerebro entiende que tiene que aprender él para sobrevivir. Porque el cerebro solo quiere sobrevivir. No quiere ser feliz, no quiere aprender un idioma, no quiere adelgazar. Muchas de las cosas que hacéis en la vida es fastidiar a vuestro cerebro. ¿Por qué? Porque todo eso genera energía. Yo tengo que gastar energía. Y mi cerebro solo quiere una cosa, ahorrarla. Porque quiere la energía para salir corriendo del león. Entonces, constantemente tenemos el problema de que yo pienso que puedo aprender todo aquello que quiero. No, el cerebro aprende aquello que entiende que le va a ayudar a salir corriendo del león. Y hay dos cosas que le ayudan a salir corriendo del león. La primera es tener energía, con lo cual todo aquello que yo repito, lo aprendo. ¿Por qué? Porque repetirlo hace que yo lo automatice y lo meto en los ganglios basales. Se llama memoria procedimental. O sea, cuando yo hago algo que no tengo automatizado, gasto 1,7 calorías. Cuando yo hago algo que tengo automatizado, gasto 0,2 calorías. Hay 1,5 calorías de diferencia. Y diréis, ¡buah! 1,5 calorías, ¿verdad? Claro, pero si hacemos 35.000 cosas al día, son muchas calorías, ¿verdad? Entonces, lo que hace el cerebro es automatiza. Con lo cual, yo no sé lo que vais a aprender en la vida. Pero tengo una cosa clara. Cuidadito con lo que repetís. Porque eso lo aprendéis. No porque queráis, sino porque vuestro cerebro lo aprende, porque no quiere gastar energía. Y cuando vosotros lo repetís varios días, vuestro cerebro llega a la conclusión de que vais a seguir haciéndolo. Y entonces lo que hace es, lo aprende para que vosotros dejéis de hacerlo. ¿Vale? Y esto baja a los ganglios basales, ¿no? Esto es un estudio de un español en Harvard, con ciegos, que estudió cuántos días se tardaba en crear un aprendizaje automático. ¿Vale? No son los 21 días, ¿eh? Eso es una aberración, ¿de acuerdo? O sea, si no hay emoción, solo repetición, se tarda 5 meses en crear un hábito. 5 minutos, 5 días. Yo lo llamo la regla de los 3 5. Todo lo que hagas 5 minutos, 5 días a la semana, durante 5 meses, sin emoción, lo aprendes. Pero es que encima luego tenemos emociones. Y las emociones recortan el aprendizaje. Cuanto más tenga una acción de emoción, más recorto. Hasta tal punto de que hay acciones de que con una sola repetición aprendo. Si son negativas, tiene un nombre, ¿sí? Trastorno de estrés postraumático. Solo una acción hace que la emoción genere un aprendizaje en mí. En positivo pasa lo mismo. Si yo os pregunto dónde estabais cuando metió el gol Iniesta en el Campeonato del Mundo, seguro que lo recordáis y no quisisteis aprenderlo. Si os pregunto dónde estabais el día después, no me lo sabéis decir. Si yo os pregunto el día de vuestra boda qué ropa llevabais, lo lógico es que lo sepáis. O sea, si yo os pregunto qué pasaba en el momento en que nació vuestro hijo o vuestra hija, lo sabéis. Si os pregunto dónde estabais cuando visteis caer a las Torres Gemelas, lo sabéis. O sea, hay cosas que habéis aprendido porque ha habido una emoción muy alta. Y todo lo que hay emoción, sí, el cerebro aprende. De hecho, aquí ahora que no nos oyen los profesores, los mejores profesores son los que emocionan a los niños. Porque lo que hacen es que los niños aprenden con menos repeticiones. De hecho, hay niños que no tienen que llegar a casa y estudiar, porque se han emocionado tanto en clase que han aprendido la lección.
Y luego están los que no lo hacen y obligan al niño a llegar a casa y repetir 30 o 40 veces eso para el día siguiente poder llevarlo y vomitarlo en un examen. ¿Lo han hecho 5 meses? No. Pues ¿sabéis lo que va a pasar? Que se van a olvidar. ¿Sabes lo que no te vas a olvidar? La lección que te ha emocionado. Porque eso el cerebro lo ha aprendido por emoción. Y todo aquello que yo he aprendido y no repito, antes o después, por eso después de los exámenes, las cosas se van. Entonces, la pregunta es, ¿nuestros hijos de hoy, qué es lo que repiten todos los días o qué es donde se emocionan? Porque eso es lo que van a aprender. En diferencia de lo que hace 20, 30, 50 años, los niños repetían y los niños se emocionaban. Y claro, hoy las redes sociales, todo lo digital, genera las emociones de los niños. Entonces, muchos de nuestros niños se emocionan digitalmente, aprenden digitalmente. Y esto es algo que tenemos que estudiar. Si yo no estoy diciendo que las redes sociales sean malas, y no estoy diciendo que lo digital sea malo. Lo que yo veo malo es que somos auténticos analfabetos digitales. Y se nos ha puesto una herramienta muy buena, pero muy poderosa. Y que si no se sabe usar de forma eficiente, puede ser muy perjudicial para mi cerebro. Porque con las redes sociales, por ejemplo, o con los temas digitales, yo ahorro energía. ¿Sí? ¿Sabéis que las redes sociales se hicieron en un laboratorio? ¿Sabéis que se hicieron en un laboratorio de Stanford y que las hizo un ingeniero de Silicon Valley? ¿Sabéis que un ingeniero de Silicon Valley, en 1993, escuchó a Zimbardo? Zimbardo es uno de los psicólogos sociales vivos más grandes, ¿vale? Es famoso por el experimento de la cáncer de Stanford, por el efecto Lucifer o por el efecto cristales rotos, ¿no?, que utilizó Margaret Thatcher cuando llegó al gobierno, ¿no? Escucha a Zimbardo, le parece impresionante lo que escucha de él, se va a Stanford y estudia ciencias del comportamiento, lo que es psicología en España. Y claro, termina la carrera y tiene que hacer una tesis. ¿Y sabéis qué tesis hace? ¿Cómo mantener a una persona más tiempo delante de una pantalla de ordenador? Es un ingeniero de Silicon Valley, aunque haya estudiado psicología, ¿sí? Y entonces a esto lo llama captología. Y a Stanford le encanta tanto que le piden que se quede. Y se queda en Stanford. Y crea el laboratorio de la persuasión tecnológica. Y un señor que se llama Zuckerberg pone dinero. ¿Sabéis que Zuckerberg hace que en solo un día se pase de 20 a 50 millones de cuentas en Facebook por lo que se elabora en ese laboratorio? ¿Sabéis que un alumno de ese laboratorio es el que crea Instagram? O sea, en ese laboratorio, que hoy se llama Laboratorio del Diseño de Conducta, se diseña la conducta en base a cómo funciona el cerebro. A cómo funciona el cerebro en base a un principio básico, y es la adicción del cerebro. Ese laboratorio toca vuestras adicciones, y una de las adicciones que tiene el cerebro es no gastar energía. Es adictivo no gastar energía para el cerebro. Con lo cual, en el momento en que yo creo un protocolo en el cual no gaste energía, mi cerebro quiere conectarse a él. Si encima veo lo que me gusta, que es placentero, que también es adictivo, y yo tengo un logaritmo que cada vez que veo un vídeo me mide cuánto tiempo me quedo viéndolo y me pone vídeos iguales para que yo siga viendo cosas que me gustan y que me dan placer, me engancho. Entonces, lo que quiero que veáis es por qué funcionan. Funcionan igual que cualquier otro aprendizaje. Si yo hago eso en mi casa con mi hijo para enseñarle otras cosas, se lo voy a enseñar igual. Y mi hijo va a estar encantado con hacerlo. El problema es que no nos enseñan, ¿no? No creo que haya ninguna asignatura en una universidad que ponga cómo funcionamos a nivel interno. O sea, somos grandes cracks en aprender cosas impresionantes, ¿no? Pero hay asignaturas pendientes que están directamente relacionadas en cómo funciona el kilo 450 que tenéis encima de los ojos y que gestiona vuestra vida. Vuestra vida no la gestionáis vosotros. La gestiona ese kilo 450 que tenéis encima de los ojos. Y es tan bueno que encima os vende que lo hacéis vosotros y os lo creéis. En muchas o en varias de las conferencias que hemos dado, tú y yo hemos hablado de lo importante que es el recorrido y el proceso en lo que es el aprendizaje y en la felicidad de la persona, ¿no? Ponemos siempre el ejemplo del alpinista, ¿no? El alpinista, todo el recorrido que va haciendo hasta llegar a la cima, ¿vale? Ese recorrido es el proceso en el que disfruta, en el que se siente persona, y cuando lo consigue ya es cuando realmente se produce el bajón, porque es cuando ya lo has conseguido, ¿no? La educación, en general, está basada en matar la parte, como has dicho, matar la parte emocional
y potenciar la parte racional. Lo que generas es presión a los niños para conseguir, porque les enfocan a metas, a objetivos, además de que esos objetivos son parciales, es decir, a ti te enseñan a resolver un problema en matemáticas, pero esto no es de ahora, es de antes, te enseñan a resolver un problema en matemáticas, te enseñan a resolver un problema en lengua, en naturales, pero cuando tú te sales a la vida, no existe un problema de matemáticas, existe un problema de todo ello mezclado. Te encuentras con problemas conjuntos, con una visión global de la vida, cuando realmente a ti te están enfocando, te están haciendo parcializaciones, por decirlo de alguna forma, parcelas, para resolver esos problemas. Cajas, diferentes cajas. Y te encuentras con situaciones que no son cajas, que son... a esto únele la otra parte que contamos, ¿no? Que es la parte del que acompaña al alpinista, ¿no? Sí. Que es el Sherpa. El Sherpa sería, en este caso, o podría ser, el profesor, el educador, el que educa. Lo que pasa es que la función que debe hacer un Sherpa, un alpinista, es decir, el alpinista es el que sube a la montaña, ¿vale? Y el Sherpa es el que acompaña y le dice cuál es el mejor camino para hacer. Es como al final, como una matrona con una parturienta. La parturienta es la que tiene que dar a luz y la matrona es la que acompaña en ese parto, ¿no? Y hoy en día el profesor, más que nada, lo que hace es liderar en vez de acompañar al alumno a que se busquen los porqués de la vida, el porqué de las situaciones que se dan, el porqué... El profesor tiene que ser un líder, tiene que ser el líder. El líder tiene que ser el líder de la tribu, ¿vale? Una clase es una tribu, ¿vale? Y el profesor tiene que ser el líder de la tribu. La pregunta es, ¿cuál es el patrón de ese líder, ¿no? Si el patrón de ese líder tiene que ser un líder que digamos que sea autoritario, o que sea... Sí, eso es la segunda pregunta. Pero el profesor tiene que ser un líder, porque el líder es alguien al que tú sigues de forma emocional, ¿vale? La diferencia entre un jefe y un líder es que al jefe tú le sigues por un patrón cognitivo, ¿no? Es el que me paga, es un patrón cognitivo, ¿de acuerdo? Ahora, el líder es alguien al que tú sigues emocionalmente. Entonces, un profesor tiene que ser alguien que mueva a los alumnos emocionalmente y que los alumnos le sigan de forma emocional, ¿no? Yo cuando era pequeño tuve la suerte de tener un profesor de ciencias naturales que escribía los libros. El libro que yo estudiaba de ciencias naturales, algunas personas igual más o menos tenéis los mismos años que yo, o seguro que son más jóvenes, yo soy muy mayor. Y eran unos libros cuadrados de Anaya, que era de un libro de ciencias naturales, verde, cuadrado. Y lo escribió un señor que se llama, todavía está vivo el hombre, Rafael Simancas, que era un geólogo muy famoso español. Yo tuve la suerte de tener a Rafael Simancas en clase. Y yo no estudiaba ciencias naturales, yo las vivía. Porque ese señor llegaba a clase y preguntaba, ¿cuál es la lección de hoy? Con las manos metidas en bolso. Y le decíamos, hoy tocan las estrellas. Y empezaba a hablar de las estrellas. Y todo el mundo se quedaba en clase, ensimismado, escuchando a ese hombre cómo nos llevaba a las estrellas, porque nos llevaba a las estrellas, ¿no? Y me acuerdo que hicimos huelga. En mi época pues éramos muy revolucionarios. Hicimos huelga por unas historias y íbamos a la huelga en todas las clases menos las de ciencias naturales, porque nadie se quería perder la clase de ciencias. Eso es un líder. ¿Sí? Y me acuerdo que él llegó y dijo, como estamos en huelga, para no hacer la clase en clase nos vamos, yo soy de Asturias, soy asturiano, ¿vale? A un prado que hay aquí enfrente. Y nos fuimos a un prado que había enfrente a dar la clase de ciencias naturales y entonces el geólogo pues se puso a darnos una clase de piedras en el prado, ¿sí? O sea, eso para mí es un líder, ¿no? No necesito imponerme, lo que necesito es emocionar, porque cuando yo emociono de forma positiva me convierto en líder. Si no, puedo hacerlo de forma negativa y ser un líder. Pero entonces lo que tú haces es, te mueves conmigo, no porque yo sea realmente un líder, sino porque me tienes miedo. ¿No? Esto hace poco en una empresa, Adolfo y yo nos dedicamos a dos cosas grandes, ¿vale? Que es trabajar con grandes empresas, con multinacionales. Luego tenemos un pequeño trabajito con deportistas, porque a mí me gusta mucho el deporte. Y luego, bueno, pues como hobby hacemos esto, ¿no? Para colegios y demás. Entonces, hay una cosa importante que explicaba hace poco a unos líderes de una multinacional y les pregunté que cómo eran. Les hablé de la ecología del miedo. Y sirve para los padres, ¿eh? Lo que voy a explicar ahora sirve para un profesor, sirve para un padre o sirve para un líder en una multinacional, ¿vale? La ecología del miedo surge del primer parque nacional del mundo, que es Yellowstone. Yellowstone tiene lobos. Y piensan que los lobos están matando Yellowstone. Y entonces alguien decide quitar los lobos de Yellowstone y Yellowstone empieza a morirse de verdad. Empieza a morirse. Y entonces plantean que qué es lo que está pasando. Y entonces descubren una cosa que no existía todavía, que se llama cadena trófica.
que es lo que no se ve que hace el lobo, ¿no? Que es que mueve todo Yellowstone y hace que Yellowstone esté vivo. Y entonces vuelven a meter el lobo en Yellowstone y Yellowstone vuelve a florecer. A eso se le llama la ecología del miedo. ¿Por qué os cuento esto? Porque la tercera ley de Newton plantea que toda energía que produzco aquí, produzco la contraria aquí. Entonces, como líder, yo puedo generar dos cosas. Voy a generar confianza y miedo. La pregunta es a quién genero confianza y a quién genero miedo. Si genero confianza a mi equipo, genero miedo a los otros equipos. Y si genero miedo a mi equipo, genero confianza a los otros. Entonces, ¿qué tipo de líder eres? Porque el liderazgo es emocional. Lo otro es no ser líder. Entonces, yo soy profesor, soy profesora, soy padre, soy madre. ¿Quiero ser líder? Pues si quiero ser líder de la crianza de mis hijos o quiero ser líder de la educación de unos niños que me han puesto aquí porque soy profesor o profesora y quiero ser líder, tengo que analizar cómo genero confianza en ellos. Porque si genero miedo, no funciona. Se activa la amígdala, el cerebro se cierra y yo no aprendo. El cerebro no aprende por miedo. Inhibe conducta por miedo. O sea, cuando castigáis a vuestros hijos no aprenden nada. Inhiben esa conducta. No sé si veis la diferencia. O sea, si yo hago algo malo y yo castigo a mi hijo, lo que consigo es que mi hijo deje de hacer eso por miedo al castigo, pero no aprende nada. Lo único que hace es deja de hacer la conducta por miedo, la inhibe. ¿Siempre? No. Por eso no se llama extinción de conducta, se llama inhibición, la inhibe. Pero esa conducta va a volver a salir. ¿Cuándo? Pues cuando yo no esté, cuando la situación esté muy compleja, ¿sí? La forma que yo tengo de enseñar algo nuevo es de forma positiva. El cerebro aprende por placer. Con lo cual, la forma que yo tengo de enseñarle a un niño algo es generarle placer en el aprendizaje. Yo no digo que no se junten, que yo no junte el castigo de lo que no tienes que hacer y ponga al lado el premio. Pero lo que no puedo hacer es el castigo solo, porque el cerebro no aprende. Vuelvo a decir lo mismo, inhibe esa conducta. Inhibe la conducta cuando entiende que hacerla le va a generar un castigo. Con lo cual, tenéis que ir detrás de vuestros hijos para que no lo haga. Sí, os pongo un ejemplo básico, social. Cogemos un stop de aquí fuera y ponemos a dos agentes con un coche bicolor y hacemos unos stops de libro. ¿De acuerdo? Eso es ecología del miedo. ¿Por qué? Porque tengo miedo a la denuncia. Pero cuando yo quito al coche bicolor y quito a los policías, yo dejo de inhibir esa conducta y no hago el stop. ¿Sí? Y los niños son iguales que nosotros. De hecho, nosotros somos niños grandes. Entonces hacemos lo mismo. Y lo que quiero que veáis es lo importante que es cuando yo hago una crianza de un niño y tengo que educarle, todo lo que yo quiero que aprenda es en positivo. Todo lo que quiero que deje de hacer es en negativo. Pero dejar de hacer y aprender no es lo mismo. El cerebro aprende cuando entra algo nuevo en su cerebro, no cuando ya lo tiene. Lo que yo ya tengo dentro no lo aprendo. Lo que hago es inhibir conducta. Por cierto, inhibir conducta es lo que más energía gasta en el cerebro. Lo que más energía gasta. Por eso por las mañanas somos capaces de no tener conflictos, porque inhibimos la conducta de mandar a alguien a la mierda. Pero como me voy cansando, cuando llegan las 7 de la tarde ya no tengo energía. Y aparece esa misma persona y entonces pues no inhibo la conducta y lo mando a paseo. ¿Lo veis? La inhibición de conducta. Entonces lo que quiero que entendáis es la inhibición de conducta funciona si yo estoy capacitado para hacerlo. Por eso los niños, cuando yo les enseño a inhibir conducta por castigo, el niño hay veces que lo hacen y hay veces que no. ¿Por qué? Porque no tiene esa capacidad. Porque el niño no quiere hacerlo mal. Mirad, hace poco en el CAR vi a un seleccionador nacional, no voy a decir cuál, que le llamó la atención a un campeón de España por hacer 3 cosas mal. Un campeón de España, de deporte, ¿sí? Da miedo, ¿sí? Cuando estás cerca de ellos, físicamente, ¿no? Y se acercó al seleccionador nacional y se quedó a esto de su cara. Y le digo, ¿tú es que crees que yo hago las cosas mal a propósito? Y digo, qué verdad, ¿no? Entonces, las personas no hacemos las cosas mal a propósito, muchas veces que no sabemos, o no me has enseñado, enséñame. Y para enseñar un cerebro lo tengo que enseñar de forma positiva. Tengo que premiar ese camino, y el niño irá por ese camino. ¿Sabéis que Stanford hizo una prueba con niños y se dio cuenta de que dependiendo de dónde les premiásemos ellos aprendían? Cogieron una tarea muy difícil y se la pusieron a 4.000 niños. A 2.000 niños les premiaron el proceso y a 2.000 niños les premiaron el resultado final.
y luego les pusieron una prueba igual a todos, que no se podía solucionar. Y todos los niños en un momento dado abandonan, y cuando abandonan se les hace una pregunta, se les pone un dilema. ¿Qué queréis? ¿Una prueba más fácil? ¿O ver a otra persona resolverla? ¿Sabéis que los niños que se les premió en el resultado quisieron una prueba más fácil y los niños que se les premió en el proceso quisieron ver cómo la resolvió otra persona? Porque es donde van a recibir el premio. ¿Sí? Y esto se llama mentalidad de crecimiento. Con lo cual, ¿queréis que vuestros niños tengan mentalidad de crecimiento? Pues centraros en el proceso, no en el resultado. Porque la sociedad se va a centrar en el resultado. La sociedad solo se centra en el resultado. Me da igual lo que estudies. Si sacas un 5 apruebas, si sacas un 4,5 suspendes. Solo me importa el resultado. La única forma de que nuestros niños tengan una mentalidad de crecimiento es que a nivel personal trabajemos con ellos el proceso, porque la sociedad se va a centrar solo en el resultado. Da igual lo que hagáis en el proceso. La sociedad solo premia resultados. Mira, el otro día estuve en unos cursos de inteligencia artificial. ¿Sí? Y decían que no debíamos preocuparnos porque la IA a día de hoy no maneja la parte emocional. Y yo pensé, si es que las personas tampoco. Si no sabemos cómo se generan las emociones, si no sabemos cuáles son nuestras emociones, si no... tú has escuchado igual que yo a Stanislaw Branak, y él habla de emociones 1, emociones 2, que no se han estudiado nunca en el cole, no nos han enseñado. La verdad es que ¿podrías explicar para que entiendan cómo funcionan, o básicamente cómo funcionan las emociones? Las emociones no existen. No existen. Es semántica. Pura semántica, ¿de acuerdo? Es mi forma de explicarte a ti lo que yo estoy sintiendo. Y entonces lo hacemos con una palabra. A nivel interno, las emociones son activaciones fisiológico-afectivas. ¿Qué es esto? Pues es activación, relajación, sistema simpático, activación, relajación, sistema simpático-parasimpático, placer, displacer, dopamina, serotonina. ¿Sí? Patrón afectivo. Generamos 4 cuadrantes. Activación, relajación, placer, displacer. Con lo cual tengo el cuadrante activación, placer. Y esto lo llamo euforia. Tengo el cuadrante activación, relajación. Y esto lo llamo serenidad. Tengo el cuadrante activación, displacer. Y esto lo llamo amenaza. Y tengo el cuadrante displacer, relajación. Y esto lo llamo apatía. No hay más en el cerebro. No hay más. Mi problema es que yo tengo 4 años y en casa tengo un perro que se llama Toby. Y Toby tiene 16 años. Y Toby se muere. Y entonces yo con 4 años siento algo raro. En relajación, 3, y en 4 de displacer. 4, 3, más o menos por aquí. Y yo llego a mis padres y les digo, siento esto. Y mis padres me dicen, eso se llama tristeza. Y entonces a partir de ese día, yo cuando tengo esa sensación ya tengo la etiqueta. Y entonces te digo, tengo tristeza. Por eso las emociones las tenéis tantas como etiquetas. Quien tenga etiquetadas 50 emociones tendrá 50 sensaciones marcadas. Y quien tenga etiquetadas 10 emociones, pues tendrá 10 emociones etiquetadas. Realmente existen 4. Activación, relajación, placer, displacer. De hecho, en muchos equipos ahora se trabaja así. Se pone en la pizarra, se pone una línea, se pone arriba una pila cargada y se pone abajo una pila descargada. Aquí se pone una cara alegre y aquí se pone una cara triste. Y luego cada miembro, cada persona del equipo tiene una pegatina con su nombre y la pega y cada día me dice dónde está. Y entonces sé cómo estás hoy a nivel emocional, si tienes mucha energía, si tienes poca, si vienes alegre, si vienes triste, y en base a eso trabajo contigo. ¿Sí? Esto a los niños, con los niños funciona también muy bien. ¿Por qué? Porque al final no somos un concepto, somos un contexto. Entonces soy lo que soy hoy, ¿no? Entonces las emociones como tal no existen. Repito, lo que existe es la activación fisiológica afectiva del organismo. ¿Tenemos claro para qué sirve la parte de arriba y para qué sirve la parte de abajo? La parte de arriba sirve para actuar. Si tengo euforia, ¿no? Placer, activación, me muevo hacia algo, ¿no? Estoy contento, ¿sí? Si tengo amenaza, voy a por ti, ¿sí? ¿Y la parte de abajo para qué sirve? Porque es relajación. ¿Qué pasa cuando relajáis? Cuando relajáis, la sangre va al cerebro.
Tenemos entre 5 y 6 litros de sangre en el cuerpo, pero podemos llegar a tener 8. O sea, tenemos un déficit de menos 2, 3 litros de sangre. ¿Y por qué la naturaleza hace eso? Pues simple, si no, no se podría mover. Yo necesito mover mi sangre. Con lo cual lo que hace el cerebro es hacer un Tetris constantemente, un puzzle constantemente con tu cuerpo. Toma decisiones de dónde la manda. No yo, el cerebro. Por eso cuando os meten un susto la cara se queda blanca, porque os quedáis sin sangre en la cara, porque se manda a las manos y a los pies, para salir corriendo y golpear. ¿Sí? El cerebro necesita 1,5 litros de sangre, para que la corteza prefrontal ventromedial funcione, para que generéis pensamientos hipotético-deductivos, lo que nos diferencia del resto de animales. Pero mi cerebro vive con 0,5 litro de sangre. ¿Sabéis por qué? Porque con 0,5 litro alimento las neuronas que están relacionadas con la supervivencia. No pienso, no analizo a futuro, no veo consecuencias, soy irracional. Por eso cuando estáis en amenaza decís cosas que luego os arrepentís, porque en ese momento no veis el futuro, porque la sangre está en las manos y en los pies. Y esas neuronas que tienen que decirte la vas a cagar no están activas y entonces no podéis. Todo esto son las emociones. Por eso cuando yo me relajo tengo que pensar. Si yo tengo relajación, placer, lo tenemos claro, ¿no? Uf, qué a gusto estoy, me quiero quedar aquí, ¿verdad? Pero, y entonces, la relajación displacer, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la tristeza? ¿Para qué sirve la apatía? Pues sirve para pensar que algo no está bien. Porque cuando algo no está bien y actúo, no soluciono, ejecuto. Entonces, la tristeza es funcional. Tiene una función cuando la tengo. Fijaros si es tan funcional que la tristeza activa las neuronas o las células fusiformes que están en la corteza prefrontal y en las células espejo, que están relacionadas con la empatía. Hacen que los demás me vean triste y se quieran acercar a mí. Fijaros si es funcional. Porque en ese momento necesito calor de los demás. Pero la tristeza tiene la función también de que yo piense. Y vivimos una sociedad de azúcar, donde las emociones negativas, displacenteras, mejor dicho, no las queremos. Y entonces cuando alguien está triste, cometemos el error de decir, no, tienes que sonreír, ¿sí? Porque con la actitud, ¿sí?, se gana todo. No. Si toca estar triste, toca estar triste. Y si toca llorar, toca llorar. Porque tengo que aprender en qué cuadrante estoy y sentirlo. Y luego tenemos el segundo problema de que es que tengamos una mala etiquetación de las emociones. ¿Sí? Si vosotros me decís, estoy triste por lo que me ha dicho Adolfo, voy a ir a hablar con él. No, eso no es tristeza, eso es enfado. Porque si es tristeza te quedas quieto, pensando lo que te ha hecho Adolfo. Porque es relajación. Si es activación, si voy a hablar con Adolfo, que me estoy moviendo, eso es que estoy enfadado con Adolfo. Entonces, muchas veces, como he etiquetado mal las emociones, incluso yo cuando hablo de mis emociones hablo mal con ellas. Por eso yo normalmente cuando trabajo con mis clientes lo primero que hago es elimino las etiquetas. Vamos al cuadrante. A ver, ¿en qué cuadrante estamos? ¿Cómo te sientes? ¿Tienes energía? ¿Te sientes apático? ¿Sientes placer? ¿Sientes displacer? ¿En qué cuadrante estamos? ¿Sí? Porque eso sí me dice realmente lo que está pasando dentro de ti. La etiqueta a lo mejor no. Volviendo a lo que dice Adolfo, las emociones como tal no existen. Es un patrón semántico en el que yo intento decirle a la otra persona lo que estoy viviendo a nivel fisiológico-afectivo, a nivel de activación y a nivel de patrón afectivo, placer-displacer. Un niño, ¿sí?, claro, si no entiende sus emociones, llega a casa y dice, se pone a hacer los deberes y dice, papá, esto es un asco, no quiero estudiar. Realmente te está diciendo, no sé hacerlo, ayúdame. Porque realmente, es decir, si no es capaz de etiquetar, él le genera dolor, no quiere hacerlo, dice, esto no me gusta estudiar, dejo los estudios o dejo de hacerlo porque no me siento cómodo. Y realmente es, no sé cómo enfocarlo, no sé cómo hacerlo. Entonces, entiendo que el saber etiquetar emociones es fundamental porque al final, o imagínate tus padres discutiendo. Discuten y el niño no sabe cuándo tiene, porque muchas veces los niños se meten entre medias y no van a conseguir nada. Todo lo contrario, van a hacer que el tema se complique más todavía, porque no son capaces de saber esperar, estar atrás, porque no entienden tampoco las emociones. Entonces, entiendo que las emociones son fundamentales para entender muchos comportamientos. Tú pones el ejemplo siempre del tenista, ¿no? Cuando rompe la raqueta.
que dice, mira, el tenista está enfadado. Y dices, no, no está enfadado, está matando su ansiedad. Entonces, es fundamental entender las emociones, y entiendo que es una parte muy importante con independencia de que no existen, pero no existen, es decir, yo entiendo por el no existen, cada uno, como tú has explicado, tienes unas emociones y el nivel de intensidad de esa emoción, a ti se te muere un perro y tienes cariño al perro y a mí, que por ejemplo, pues, pongamos el caso, no me gustaran los animales, a mí no me genera ningún dolor, porque digo, se ha muerto un perro, ¿vale? ¿Qué pasa también con las noticias? Cómo cada uno se relaciona, y por eso lo de la empatía, que es una proyección subjetiva del yo, realmente tampoco existe la empatía como tal. Entonces, sería algo importante el que conociéramos nuestras emociones desde pequeños. Sí, estaba escuchando a Adolfo, os voy a contar un caso, ¿vale? Un caso que se me produce con un deportista, ¿de acuerdo? Tengo un deportista, un tenista, una persona que en la Comunidad de Madrid pues, está ya a unos niveles muy altos en el tenis, es un chavalillo, tiene 15 años, ¿no? Y entonces me cuenta un problema que tiene en clase con la profesora, ¿vale? Entonces me cuenta me lo cuenta con su madre, ¿vale? No, estamos hablando de la raqueta, efectivamente. Y estamos hablando de la raqueta, estoy contándoos el final. Y entonces le estoy hablando de por qué un tenista rompe la raqueta, ¿no? Y él me dice que la rompe porque está enfadado, ¿no? Y yo le digo, no está enfadado, está matando su ansiedad, ¿vale? La ansiedad y el enfado están en el mismo cuadrante. Y la forma que yo tengo de matar mi ansiedad es cambiar la dirección, ¿vale? Y la ansiedad es miedo al miedo, ¿vale? Es miedo a que pase lo que yo tengo miedo, ¿de acuerdo? Eso es la definición de Linehan de lo que es ansiedad, y a mí me gusta muchísimo, ¿vale? Yo tengo ansiedad, significa que tengo miedo a que pase eso a lo que tengo miedo, ¿sí? Entonces, un tenista, cuando falla, entra la ansiedad porque tiene miedo a perder el partido, ¿lo veis? Y le sube la ansiedad. Vale, la ansiedad va hacia allí y la ira va hacia aquí. Con lo cual, como son energías contrarias, si yo produzco en mi cuerpo la misma cantidad de ira que de ansiedad, mato la ansiedad. Y entonces rompo la raqueta por ira y mato la ansiedad. ¿Sí? Es como echarle un cubo de agua al fuego, ¿no? Y se lo explico al niño. Y entonces le digo, por ejemplo, tu madre cuando te grita en casa, el 90% de las veces que te grita tu madre o te grita tu padre, no está enfadado contigo, está gestionándose su ansiedad. Y la forma que tiene de gestionarse su ansiedad es gritar, porque así mata su ansiedad. ¿De acuerdo? Digo, y en clase, a lo mejor tu profesor o tu profesora alguna vez os ha gritado y no está enfadado con vosotros, se está regulando. A la semana me llama la madre y me dice, tenemos un problema, no os digo el nombre, ¿vale? Tenemos un problema con X. Digo, ¿qué ha pasado? Se lo han echado del colegio, 15 días. Digo, pero es un cielo de niño. Digo, ¿pero qué ha hecho? Dice, pues que la profesora les ha gritado en clase y ha dicho que necesita un psicólogo, porque tiene ansiedad, ¿no? Entonces, luego también hay que decirle a las personas que hay que tener cuidado con que esto no lo proyecten luego fuera de contexto, porque puede que no lo entiendan, ¿no? Entonces, lo que quiero que entendáis es lo importante que es entenderme y comprenderlo, porque muchas veces cuando las personas gritamos, no sabemos que estamos matando nuestra propia ansiedad, que mi cerebro ha aprendido a regularse. Y como mi cerebro se regula a una velocidad mayor que yo tardo 470 milisegundos sin llegar a los sitios. Yo, Fernando, ¿vale? Pero mi cerebro llega a los 10 milisegundos. ¿Sí? Repito, mi cerebro llega a los 10 milisegundos. Yo llego a los 470 milisegundos. Tardo casi medio segundo en llegar a los sitios. Yo soy esta parte de mi cerebro, ¿vale? El resto de mi cerebro es biológico y funciona por debajo del nivel de la consciencia. Entonces él siempre llega antes que yo. Y entonces él genera la ansiedad y a la vez, como ha aprendido a matarla, genera la regulación, que es la ira. Por eso genero la ansiedad, voy a perder, y genero la ira, rompo la raqueta. ¿Sí? Por eso es muy complicado no romper la raqueta, ¿no? No sé si sabéis que Nadal lo hizo, ¿no? Nadal no la llegó a romper, hizo el gesto y se frenó, ¿no? Y le preguntaron y dijo que tenía un aprendizaje, ¿no? Y es que cuando era pequeño, como sus padres estaban poniendo tanto dinero para poder que él jugase al tenis, su tío Tony le contaba constantemente que no podían quedarse sin raquetas, porque si se quedaban sin raquetas no podía jugar. Y entonces dice que en ese momento le vino la imagen de su tío, ¿sí? Y entonces frenó para no golpear la raqueta. Ya cuando era profesional, ya no tenía problemas, ¿vale?, para comprarse esa raqueta. ¿Por qué os cuento esto? Porque es lo que os he dicho antes. Los primeros años son brutales. Lo que el niño absorba en esos primeros años van a ser las bases de su conducta cuando seamos adultos.
¿sí? Entonces, es importantísimo que tengáis en cuenta eso. Déjame explayarme un poco porque esto a todos los padres nos han pasado, cómo actuar con los temas digitales, nos encontramos en casa con los niños. Entonces, quiero exponer, sabes que yo soy digital, sí, ¿vale? Y para que lo tengan claro, pero quiero exponer el punto de vista y cómo viene todo esto, ¿no? Las discusiones que tenemos. Las discusiones que tenemos, sí. Antiguamente, bueno, cuando surgieron los libros, ¿vale? Cuando surgieron los libros empezaron, los niños empezaron a leer libros y empezaron a estar con sus libros, leyendo, ¿no? Y los padres decían, están atontolinados, no salen de ahí. Hoy en día hemos pasado a lo que son las pantallas, ¿no? Y los niños están con las pantallas, llámalo ordenador, llámalo televisión, llámalo todo el día. ¿Por qué sucede esto? Sucede esto porque donde ocurren las cosas es donde van. Es decir, antes las cosas ocurrían en los libros, porque la información estaba ahí, ahora las cosas ocurren en las pantallas y se han trasladado de un sitio a otro. Sí es verdad que la sociedad nos ha impuesto muchas cosas. Tú imaginas, acuérdate, la verdad es que somos más viejos nosotros, ¿no? Pero muchos lo habréis vivido, supongo, lo habréis visto. Antiguamente en la casa había un teléfono en la pared. Cuando empezaron a surgir los teléfonos móviles, había gente que decía, mira, yo eso no me engancho a esto, sigo para adelante. Dime tú, ¿quiénes son ahora los que llevan teléfono encima y los que no? Pero es que pasa lo mismo en las empresas. Yo me acuerdo de mi padre, trabajando en casa, cuando tuitaba, él lacraba los informes. Hoy en día, ¿qué empresa no tiene un ordenador? Y yo trabajo con hojas de City de 14. Y digo, ¿qué empresa hoy no tiene un ordenador? Y llegas y dices, no, mira, voy a trabajar a mano, o a cincel y martillo, ¿no? Como digo yo, como antiguamente. Entonces, sí es verdad que la sociedad nos ha llevado, ¿no? Pero te encuentras con situaciones en la cual yo tengo hijos, 2 hijos, y está aquí mi mujer, y mi hijo tiene 4 años. Y yo le pongo una Nintendo. Pero es que a los 5 le pongo una Play. Y me dice mi mujer, ¿pero tú crees que esto es bueno? Yo sé que tú piensas que no también. No, yo no quiero que pienso que no. Yo siempre te digo que la conducta es funcional. Es funcional, vale. Y yo te digo lo que busco. Entonces, me he escrito, porque esta vez sí tengo una relación, ¿vale? De cosas que bajo mi punto de vista, ¿vale? Porque sabes que yo juego a la Play, he jugado a juegos, no de forma, ¿vale? Porque mucha gente denosta todo el tema de los juegos, pero que ya te digo que no son jugadores. Es decir, la mayoría que eso son gente que no. Entonces, te voy a poner un detalle de cosas que me he puesto para que lo tengas, cuáles son las situaciones que se dan. Mira, a ver, un momento, mira. Por un lado podemos plantear que son un peligro o que son un beneficio, sí. ¿Vale? Mira. Las dos cosas son falsas. Sí, vale. Los juegos proporcionan placer. Sí. Implican a las personas. Sí. Son competición y retos. Te puedo decir juegos, el FIFA, juegos que he jugado, sí. Al Call of Duty, sí. Colaborativos como el Fortnite, sí. con reglas que hay que cumplir, ¿vale? Que generan una estructura y una disciplina, objetivos a cumplir, lo que genera motivación, que como has dicho antes es el motor de la conducta, y se aprende por repetición, que lo has dicho que el cerebro aprende por repetición. Con problemas para resolver, como es el juego del Uncharted, que incluso luego sacaron película, ¿vale? Y si entra en juego encima la parte emocional, que entra muchas veces, nunca va a olvidar lo aprendido. Y esto, si encima lo llevas luego como profesionales en su vida, ¿vale? Trabajando, son capaces de asumir riesgos, toman mejores decisiones y aprenden a conseguir objetivos en equipo, por ejemplo. La motivación podemos verla por 2 patrones, ¿vale? Existe la motivación, vamos a decir, correcta, me motivo para hacer aquello que es bueno para mí, o la motivación incorrecta, estoy motivado para hacer aquello que no es bueno para mí, ¿vale? Vamos a decirlo adaptativo y desadaptativo, ¿de acuerdo? Vale. La motivación adaptativa tiene 2 parámetros, es propósito y placer. Tiene una alta cantidad de propósito y una baja cantidad de placer, ¿de acuerdo? El problema está en que si yo no controlo el placer se va comiendo al propósito. Ahora os lo explico, lo que es el propósito. Y lo que termino teniendo es una motivación muy enfocada en el placer y muy poco enfocada en el propósito. Y aquí empiezan los males de las personas. O sea, yo normalmente cuando recibimos gente o cuando nos llaman para trabajar con gente, lo que recibimos es gente que tiene una motivación muy enganchada al placer y desconectada del propósito. ¿Por qué? Porque el propósito es el porqué. El por qué hacéis las cosas. Pero el por qué las hacéis el primer día, no hoy. El primer día, ¿por qué empezasteis?
¿no? Si me voy al deporte, yo le pregunto a los deportistas por qué empezaron a hacer deporte. Y todos te dicen lo mismo. Pues porque lo hacía mi padre, lo hacía mi madre, porque lo hacía un amigo, porque me sentía a gusto, porque disfrutaba. Ese es tu propósito. Y ahora eso te genera un poquito de placer, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que voy a una competición y gano. Hostia, eso es placer. Y encima atención, que es el mayor chute de placer que existe, la atención, porque es lo que busca el niño y la niña para poder desarrollarse. El niño y la niña necesitan atención para poder desarrollarse. Cuando tiene atención se siente seguro y explora el mundo. Cuando no tiene atención la busca, por eso las llamadas de atención, para poder explorar el mundo, ¿vale? Con lo cual tengo un problema. Ese deportista empieza a buscar más el placer y empieza a desenfocar del propósito. Y termina enfocando en ganar el campeonato del mundo y no tanto en disfrutar. Si me voy a la empresa pasa lo mismo. Empiezo un proyecto y mi proyecto es disfrutar. Y termino enfocado en ganar dinero, ¿sí? Que es el placer social, que es a donde quiero ir, y dejo mi placer interno, mi motivación interna, de un lado. Y entonces no me siento bien conmigo y al final pues tengo que ir a hablar con un profesional. Y con los niños pasa lo mismo. ¿Cuál es el propósito de que el niño haga algo? Y el propósito tiene que ser siempre grande y el placer siempre diminuto. Si mis niños juegan a la Play y el jugar a la Play tiene un propósito y yo lo mantengo y hago que el placer sea bajo, puedo permitir que mis niños jueguen a la Play. El problema es cuando el niño empieza a subir el placer por jugar a la Play y empieza a desconectarse del propósito. Y entonces esa conducta deja de ser funcional, empieza a ser desadaptativa. Entonces, ¿el niño puede jugar a la Play? Por supuesto que puede jugar a la Play, pero siempre teniendo en cuenta que hay un propósito por el cual hacerlo y que el placer tiene que ser bajo, porque cuando el placer es alto, genera adicción. Y entonces lo que hago es generar una adicción a las plataformas de juegos. Y entonces tengo una adicción hacia el juego, ¿de acuerdo? Entonces lo que quiero que entendáis es, ninguna conducta es buena o mala, todas son funcionales. Os puedo contar miles de conductas. Conductas que vosotros me diríais son malas y yo os puedo explicar por qué son funcionales. El problema que tenemos es que a nivel social se etiquetan las conductas como buenas o malas, porque a mi cerebro le interesa generar patrones binarios, porque para él reduce el gasto energético. O es blanco o es negro, o eres alto o eres bajo. ¿Sí? Ya está. No, la conducta nunca es buena o mala. La conducta es funcional en base a qué. Y os puedo explicar por qué una persona que se droga es funcional o una persona que es alcohólica es funcional. Os puedo explicar conductas que vosotros no entendéis o por qué un niño que roba un teléfono móvil en un colegio, como vino una vez un padre a preguntar, por qué es funcional esa conducta. Y te lo puedo explicar. Y tiene una funcionalidad. Y se va a mantener mientras que sea funcional para el niño. Entonces lo que quiero que entendáis es, ¿mis niños pueden hacer cosas digitales? Por supuesto. La pregunta que yo os voy a hacer, si yo estoy delante, es ¿cuál es el propósito? Y cómo vas a controlar la activación placentera de la acción para que esa activación no llegue al grado de poder ser adictivo. Y si lo tienes, no hay ningún problema en que la persona juegue. El problema es cuando yo no controlo eso, porque entonces estoy jugando a la ruleta rusa, con 5 cartuchos y un solo hueco. No sé si sabéis jugar a la ruleta rusa, pero la ruleta rusa con 5 cartuchos y un solo hueco se salva muy poca gente. La motivación que tiene un introvertido, ¿dónde recibe placer un introvertido y dónde recibe placer un extrovertido? ¿Vale? En el lenguaje. Vosotros cuando habláis, si yo me siento con vosotros, en un minuto, minuto y medio, entre 2 cosas que hagáis y 3 palabras que me digáis, puedo hacer un perfilado de si sois extrovertidos o introvertidos. El extrovertido siempre se enfoca hacia el placer y entonces los niños estudian para probar. Y el introvertido siempre se enfoca hacia el displacer y entonces estudia para no suspender. ¿Sí? Entonces lo que quiero que entendáis es, ¿dónde está mi placer? En no suspender. ¿Dónde está mi placer? En aprobar. ¿Dónde está mi placer? En jugar. ¿Dónde está mi placer? En el displacer, en no jugar. Con lo cual busco jugar porque el no jugar me genera displacer y yo me alejo del displacer. Es como suspender, ¿lo veis? Entonces, al final, los niños que encima su cerebro no está cerrado, ¿cuándo se cierra el cerebro?
El cerebro humano funciona por ciclos de 7 años. Los 7 primeros años es biológico, del 7 al 14 es emocional y del 14 al 21 es cognitivo, crea las cogniciones. Y he dicho 21, no 18. Y 21 por 2 son 42, primera crisis. Y 21 por 3 son 63, segunda crisis. No son vuestras, son de vuestro cerebro, por comparación. Compara dónde pensabais estar a los 21 años. Si aprobáis, no tenéis crisis. Si suspendéis, tenéis crisis. Y las crisis normalmente vienen por los cuentos sociales. ¿Sí? Si tienes un coche alemán, un perro, estás casado, tienes 2 hijos y una casa en la sierra, vas a ser feliz. Quien consigue el cuento, porque hay mucha gente que no lo consigue, y entonces dice, bueno, no soy feliz porque no he conseguido el cuento. Pero quien consigue el cuento se da cuenta de que la última página del cuento es mentira. No comieron perdices. Y entonces dice, ¿por qué no soy feliz, no? Entonces lo que quiero que veáis es lo importante de esto. La motivación tiene que estar centrada siempre en los patrones que hablábamos. Y el propósito y el placer es igual para los dos. O sea, el propósito tiene que ser hacia dónde llevo yo a esta persona haciendo esto, y el placer siempre va a estar relacionado con el niño, sea extrovertido o introvertido. Si es extrovertido, hacia el placer, y si es introvertido, alejándose del displacer. Pero los dos se mueven hacia el mismo sitio, solo que uno mira para allí y el otro mira para allí, pero los dos se mueven hacia allí. Ya que estamos en un colegio religioso y en relación a lo que has dicho, y para cerrar, podremos decir que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. El cerebro tiene un problema que se llama habituación, ¿vale? ¿Qué es la habituación? Es un aprendizaje. Si vosotros no lleváis reloj y un día os ponéis un reloj, lo notáis 3 días. El 4.º día no lo notáis, porque el cerebro se ha habituado a él. Pues eso pasa con cualquier parámetro en la vida. Todo aquello que tenéis y lo repetís todos los días, aunque sea el mayor tesoro del mundo, no le dais importancia, porque es vuestro. Y con esto termino. Jorge Bucay tiene un cuento muy chulo que se llama 99 monedas de oro, que explica que en un reino el rey quería saber cuál era la felicidad. Y entonces le dijeron que uno de sus súbditos más pobre era la persona que era más feliz. Y entonces se fue a ese súbdito y le preguntó que cómo él era feliz, si era pobre. Y el hombre le dijo, pues simplemente hago todos los días lo mismo, me enfoco en lo que tengo. Y entonces el rey pensó que no le estaba contando la verdad y se enfadó. Y se lo contó a uno de sus ministros. Y el ministro le dijo, si quieres, como castigo por no cortarte el secreto de la felicidad, se la quitamos a él. Y le dijo, ¿cómo? Dice, con 99 monedas de oro. Entonces cogieron 99 monedas de oro, las metieron en una saca, se fueron a la casa de este súbdito, llamaron a la puerta y dejaron las monedas en la puerta y se marcharon. El hombre abrió la puerta y solamente se encontró la saca, ¿no? Cogió la saca, la metió en casa y la dejó abierta, que se cayesen todas las monedas encima la mesa de la sala. Y empezó a contar las monedas y las puso en montículos de 10. Y tenía 10 montículos de 10 monedas, pero le faltaba una. Y empezó a pensar cómo conseguirla, cuánto tenía que trabajar, qué tenía que vender. ¿Y sabéis lo que le pasó? Que dejó de ser feliz. Lo que cuenta el cuento es que todo el mundo tiene 99 monedas y a todos nos falta una. Y la vida pueden ser 2 cosas. O centrarte en las 99 monedas que tienes o buscar la moneda que te falta. Los primeros son felices y los segundos buscan la felicidad y nunca la encuentran. El placer y el displacer se mide por tensiones, ¿vale? Las tensiones son procesos que se llaman procesos sociodinámicos, son sociodinámicas. ¿Qué quiere decir? Que cualquier acción que tú generas tiene un placer y tiene un displacer, ¿vale? Tú lo haces cuando hay más placer que displacer. Entonces, por ejemplo, no lo sé, a mí aquí se me ocurre ahora mismo el crearle un abono a la persona por jugar a la Play. Gracias. O sea, decirle a la persona que jugar a la Play va a tener unas condiciones de tiempo, va a tener unas condiciones de economía de fichas, o sea, vas a jugar a la Play una hora a la semana si consigues estas cosas, vas a tal, o sea, no vas a jugar a la Play simplemente para conseguir placer, sino que vas a jugar a la Play como un premio establecido por unas condiciones que se han hecho, ¿de acuerdo? Y yo no digo que eso sea lo mejor,
Yo soy contrario a Adolfo es el que le gustan Yo personalmente pienso que no es necesario que los niños jueguen. Otra cosa es que el niño quiera jugar y yo pues utilice esa intencionalidad del niño para poder moldear su conducta. Me explico. Si mi niño o mi niña quiere jugar a la Play, yo lo que puedo hacer es utilizar la Play como herramienta para educarle en otras cosas, ¿no? O sea, para que una persona quiera hacer algo, tiene que tener interés o necesidad. Si no tiene interés o no tiene necesidad, el cerebro no se mueve, ¿vale? El interés es que quiero aprender algo, quiero crecer, ¿sí? Se llama morfogénesis, y la segunda es que yo tenga una necesidad, que se llama morfoestasis, ¿vale? Cuando yo tengo una de las dos, tengo una rotura homoestática, una rotura de equilibrio, y entonces esa rotura es la que me hace hacer algo. Si no estoy roto, eso se llama satisfecho. Y tú con una persona satisfecha no puedes hacer nada, ¿no? O sea, yo para conseguir que tú hagas algo, te tengo que generar un interés o te tengo que crear una necesidad, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, me siento contigo y te genero un interés en lo que te estoy contando o te genero una necesidad que tú pensabas que no tenías y ahora tienes. Y a partir de ahí quieres hablar conmigo. Pero si no te la genero, tú no lo vas a hacer. Tus hijos son iguales. Tus hijos tienen unos intereses y tienen unas necesidades. Y tú juegas con esos intereses y esas necesidades para educarlo hacia donde tú quieras. Y la Play puede ser un interés de tu hijo que yo utilice para trabajar eso. Vuelvo a decirlo, que yo no lo haría. Pero si tu hijo lo tiene y tú quieres utilizarlo, bien tasado y controlando el placer, o sea, con pequeñas pautas y siempre trabajando que el niño no se active demasiado, lo controlaría. Hace poco, por lo que tú me has dicho, hace poco me vino una madre con un niño y me dijo que le había diagnosticado la profesora como que tenía adicción a los videojuegos, ¿vale? Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué ha llegado? No, porque le ha dicho el niño que ha estado todo el fin de semana jugando a la Play. Vale, el niño estuvo todo el fin de semana jugando a la Play porque la madre le castigó sin salir a la calle. Y entonces, como le castigó sin salir a la calle, se quedó jugando a la Play. Y yo le dije, mira, esto es muy sencillo. Vamos a ver qué le genera más placer al niño, qué es más adictivo para el niño. Dice, este fin de semana, ¿qué quieres? ¿Quedarte en casa jugando a la Play o salir a jugar con tus amigos? Dice, salir a jugar con tus amigos. Digo, ahí tienes la adicción. ¿Sí? Entonces, mi problema está cuando el niño decide, por placer, dejar de hacer otras cosas para empezar a jugar a la Play. Porque entonces lo que estoy viendo es que estoy perdiendo el propósito y el placer está ganando la situación. Ahí es cuando tengo que tomar cartas en el asunto. No importa que tú seas introvertido y que tu hijo sea extrovertido, no importa, ¿vale? No importa que tú seas, posiblemente muchas de las personas que se relacionen con tu hijo van a ser lo contrario a tu hijo y no por eso se van a relacionar mal con él, ¿de acuerdo? Lo único que tengo que saber es que hablo idiomas diferentes. Eso es importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque tu hijo va a buscar el placer y tú vas a buscar el displacer. Vas a buscar que no haya peligros y tu hijo va a buscar donde hay cosas donde pasárselo bien, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener en claro eso, que va a haber esa diferencia y que a la hora de hablar con él tengo que intentar hablar su idioma, no el mío. Entonces, yo hablaría más enfocado hacia no tienes que suspender y hablaría más enfocado a el placer que te va a dar a probar, ¿no? Hablar su idioma, ¿de acuerdo? Yo intentaría hacer esto, ¿sí? En su idioma. Perfecto, en su idioma, ¿vale? Claro, porque él no entiende los tuyos. Mira, esto pasa mucho en empresa. Pues seguro que lo entendéis. La mayoría trabajaréis y tendréis un jefe. Y vuestro jefe es introvertido. Y entonces llega a vosotros y lo que hace siempre es poneros los marrones encima. Como no hagamos esto, nos va a pasar, nos va a pasar, nos va a pasar, nos va a pasar. ¿Lo veis? Un jefe introvertido. ¿Sí? Claro, ¿quién conecta con él? Los trabajadores introvertidos que dicen, ostras, es verdad. ¿Qué dicen los extrovertidos? Ya estamos con los miedos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los extrovertidos buscan placer. Ahora es al revés, tengo un jefe extrovertido y que llega, como no hagamos esto, vamos a perder el bonus, vamos a perder, ¿qué te está diciendo? Los parámetros positivos. ¿Y qué dicen los extrovertidos? Ostras, es verdad. ¿Y qué dicen los introvertidos? Ya estamos con el bonus, ¿sí? Porque cada uno enfoca desde su lenguaje. Entonces, si yo tengo un niño o una niña y sé que es introvertido, extrovertido, yo como adulto soy el que tiene que moldear mi lenguaje al suyo para poder motivarlo. Porque el niño se motiva en base a este patrón, lo que os acabo de explicar de la introversión y la extroversión, son los patrones subcorticales de la motivación. O sea, si yo soy introvertido, subcorticalmente me voy a motivar siempre de forma introvertida, alejándome del displacer. Con lo cual, la forma de moverme es enseñarte dónde está el displacer para que tú vayas en dirección contraria.
Y al extrovertido es lo mismo. Lo que voy a tener que hacer es enseñarle dónde está el placer para que vaya hacia él. ¿Sí? Y como yo soy adulto, yo soy el que me tengo que moldear a él, ¿vale? Ahora, a la hora de enfocar a los niños en que hagan lo realmente correcto, mirar, hay parámetros en la vida que no nos damos cuenta, ¿vale? Cada vez que yo hablo, mis hijos me escuchan. Porque cada vez que yo hablo, les estoy diciendo a mis hijos dónde yo presto atención. ¿Sí? Y no me doy cuenta. Pero cada vez que hablo y mi hijo me está delante y me está escuchando, está extendiendo dónde yo presto atención. Y el niño quiere mi atención. Con lo cual el niño va a hacer aquello que yo acabo de decir para conseguir mi atención. Vuelvo al deporte. Si yo cuando vamos al cine y salimos de la película le digo al niño o a la niña, ¿te ha gustado? ¿Sí? ¿Dónde estoy enfocando? En disfrutar, ¿verdad? Pero si yo cuando vamos al deporte y termina el deporte y se viene y digo, ¿has ganado? ¿Dónde estoy enfocando? En el resultado. ¿Qué le estoy diciendo al niño y a la niña? Que mi padre, cuando yo termine el fútbol, o termine el baloncesto, o termine el tenis, me va a preguntar si he ganado o no, con lo cual tengo que ganar, porque no le puedo decir que he perdido. Yo constantemente le digo a mi hijo lo que es importante para mí, atencionalmente, y mi hijo busca conseguir esa atención. Entonces es tener claro cómo yo hablo diciéndole a mi hijo lo que es importante en la atención, y él buscará eso. Y eso, por repetición, generará un hábito. Y ese hábito hará que cuando sea mayor tenga ese hábito de comportamiento. Para mí hay dos problemas, ¿vale? En esa época, ¿vale? Uno generado por el niño y otro generado por los padres, ¿de acuerdo? Que genera una distancia psicológica. Lo que hay es una distancia. O sea, hasta los 7 años hay un acercamiento psicológico. El niño y el padre, o el niño y los padres, están conectados a nivel psicológico. Hay un vínculo, ¿vale? Lo que se llama apego, ¿de acuerdo? Los niños necesitan a los padres y los padres están programados para pegarse a los niños, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema? El problema es que a los 7 años los niños empiezan a desarrollar un segundo patrón, que es que empiezan a desarrollar la cognición compleja y empiezan a partir de ahí a encontrar situaciones en las cuales se dan cuenta de que todo eso, ¿vale? Crean un segundo lenguaje, ¿de acuerdo? Un segundo lenguaje interno más complejo. Cuando aparecen los 12, 13 años, empiezan a tener la edad en la cual empiezan a tener pares. ¿Y qué son los pares? Son una tribu. Entonces, tu tribu ya no es tu familia. Y ya mi padre y mi madre no son los jefes de la tribu. Ya tengo otra tribu social. Vale, ¿por qué esa tribu social tiene más poder que mi padre y que mi madre? Por 2 parámetros. El primero es porque yo, que estoy aprendiendo a gestionar mi razonamiento, el razonamiento es muy poderoso. Pero nosotros somos adultos y más o menos lo sabemos gestionar. Los niños no lo saben gestionar porque es nuevo para ellos. Entonces, cuando algo es nuevo para ti a nivel de razonamiento, se nota muchísimo porque las personas hablan con absolutismos, ¿no? Lo decía Sócrates, ¿no? La famosa frase de Sócrates de yo solo sé que no sé nada, viene de ahí, ¿no? Del oráculo, cuando el amigo de Platón va a ver al oráculo y le dice que es... Bueno, es una historia, buscarla, que es muy bonita. Sócrates llega a la conclusión de que la diferencia entre el que sabe y el que no sabe son los grados de certeza. Entonces, una persona que sabe siempre trabaja con grados de certeza. Es posible, es probable, ¿sí? Cuando una persona no sabe, habla con absolutismos. Si os fijáis en los jóvenes, hablan con absolutismos. Esto es blanco, esto es negro, esto es tal, ¿sí? O sea, todavía no saben gestionar eso. Entonces, por un lado tenemos la parte fanática del lenguaje del adolescente, ¿no? Y por otro lado tenemos un competidor, que antes no teníamos, que son los pares. Claro, cuando el niño o la niña llega a casa y hace algo malo, ¿yo qué hago? Le castigo y le reprocho, ¿no? Eso es displacer, y mi cerebro aprende. En cambio, cuando yo voy a la calle y me siento con mis colegas y le cuento lo que hago, me aplauden. Ostras, eso es placer. Y entonces, ¿hacia dónde me acerco y de dónde me alejo? ¿No? Me acerco más a mis pares y empiezo a alejarme de mis padres. Yo ahora ya no trabajo con ello, ¿no? Ahora trabajamos más otras cosas, pero en su día yo trabajaba con niños y me traían normalmente... El TND es un trastorno en psicología que se llama trastorno negativista desafiante. ¿Sí? Un tocacojones. Busca la atención tocando las narices, ¿vale? Bien, pues
Yo me acuerdo que me trajeron una vez uno con altas capacidades, o sea, quiero tocar las narices y sé cómo tocarlas, ¿de acuerdo? Y de hecho lo echan del colegio porque se mete con su profesora de sociales le dice que habla sobre las azafatas de la Fórmula 1 y le dice algo como que es un trabajo que no tenían que hacer las mujeres y tal, y este que está allí en clase dibujando dice, aquí puedo meter yo. Y levanta la mano y le pregunta a la profesora que qué problema tiene, ¿no? Y la profesora le dice bueno, que no lo ve como un trabajo para una mujer y le dice, es muy sencillo, le dice el chaval, ¿sí? 14 años, ¿eh? Es muy sencillo. Las azafatas de la Fórmula 1 son guapas y tú eres fea. Entonces, ellas pueden ganar el dinero que ganan en la Fórmula 1 y tú, por un sueldo de mierda, tienes que estar aquí aguantándonos a nosotros. ¿Sí? Eso es un TND, ¿de acuerdo? Con altas capacidades, ¿de acuerdo? Y entonces me lo mandan y se sienta conmigo. Las 3 primeras sesiones, 60 minutos, yo tenía delante sentado a un chico de 14 años con una capucha puesta que solo veía los ojos, aquello parecía los gummies, ¿sí? Y sentado en la silla, tirado para atrás, cruzado de brazos. Y yo hablaba y veía moverse poco. Hasta que en la tercera sesión hablo de rap y digo, ¡ay, aquí hay interés! Acordaros, necesidad, interés. ¿Tiene necesidad? No, la han traído aquí obligado. ¿Hay algún interés conmigo? No, pues tengo que buscarlo. Y cuando busco ese interés, empiezo a hablar con él del rap. Y empezamos en YouTube a buscar vídeos de rap. ¿Sí? Vale. Llega un día, y esto lo hacen todos los niños, ¿eh? Y me pone un marrón encima de la mesa. Yo lo llamo la bomba. A ver cómo la desactivas. Y lo que el niño quiere es ver qué haces con ella. Y entonces la bomba es bastante compleja. Tengo una nota, es miércoles, tengo que llevarla antes del viernes, si la llevo, el fin de semana largo de 3 días, no salgo. Con lo cual he pensado firmarla yo y entregarla firmada por mí. ¿Vosotros qué haríais? Pues lo que yo estaba pensando, darla así de lado, ¿sí? Pero con eso, ¿qué hago? ¿Me acerco o me alejo? ¿Eso quién lo haría? ¿Su tribu o sus padres? ¿Y yo qué necesito? Ser su tribu. ¿Y entonces qué hago? Le digo, no sé de qué estamos hablando si el problema lo tienes resuelto. O sea, si lo tienes tan claro, no te preocupes. Fírmalo y lo entregas. Y le digo, ahora que entiendo que cuando me lo planteas, es que hay algo que te revuelve. Me dices, que estoy pensando que a lo mejor mi madre se entera. Digo, ¿y esto ha pasado antes? Y me dice, sí. ¿Y qué ha pasado? Dice, me ha metido un mes sin salir. Digo, bueno, pero este fin de semana sales, ¿no? Tampoco está tan mal. Tú sales que es el que quieres. Y luego pues nos quedamos 4, ¿no? Está bien. Digo, ahora que se me está ocurriendo otra cosa. Y es, ¿qué te parece si nos sentamos con tu madre y negociamos el castigo? Y me dice, ¿tú crees que eso se puede hacer? Digo, yo te enseño. Y entonces nos sentamos, preparamos la negociación del castigo y cuando él sale de la consulta, yo cojo el teléfono rápidamente antes de que llegue al coche, llamo a la madre y le digo, por Dios, sí, no grites, ¿vale? ¿Por qué os cuento esto? Porque el problema que tenemos como padres se llama ansiedad. Es la raqueta de tenis. Cuando mi hijo o mi hija se sienta delante de mí y me dice la que acaba de liar, rompo la raqueta. Y él no ve ansiedad, él lo que ve es ira. Y entonces dice, ostras, yo no le puedo contar este marrón a mi padre otra vez. Y entonces la próxima vez el cerebro, que genera un pensamiento hipotético deductivo, dice, si yo le cuento esto a mi padre, va a pasarlo de la otra vez, va a romper la raqueta. No se lo cuento. Y ahí empieza la distancia psicológica. Entonces, el problema que yo tengo como adulto es saber gestionar mi ansiedad cuando mi hijo me pone un marrón encima. Y os cuento, el factor sí es importante. Me explico. Si yo le grito a mi hijo y luego le resuelvo el problema, ya no sirve. No sirve ya. Aquí lo primero que haga es lo importante. Primero le ayudo a resolver el problema y una vez resuelto me siento con él y veo las consecuencias de lo que ha hecho. Porque el cerebro se queda en que mi padre me ayuda a resolver el problema. Y entonces lo busco para resolverlo. Pero si cada vez que yo me siento con mi padre, lo que primero que recibo es un grito, ya no me importa que luego me lo resuelva. Porque no quiero el grito del principio. Ya no quiero el grito del principio, ¿de acuerdo? Entonces lo que quiero que entiendas es complejo, ¿eh?
Lo que os estoy contando es súper complejo. Yo no funciono igual con mis hijos que con un cliente que tengo enfrente, porque no hay esa relación emocional, ¿sí? Yo lo que he aprendido es a morderme la lengua, tengo un callo por aquí, ¿sí? Entonces, hay que intentar gestionar que cuando un niño o una niña te viene con una bomba, tienes que saber cómo tratar esa bomba. Porque lo importante no es esa bomba. Lo importante es cómo esa bomba va a repercutir en las siguientes. Cuando una conducta en sí no tiene placer, se la tengo que inyectar de forma artificial, ¿vale? Entonces, el cerebro tiene un efecto que se llama efecto Premack. El efecto Premack se utiliza en el condicionamiento, es el efecto del condicionamiento. Todo lo que yo uno en el tiempo genera que el cerebro lo une, ¿vale? Entonces, cuando tú haces una conducta y esa conducta a ti no te va a gustar, tienes que ponerle inmediatamente después una conducta que sea placentera, ¿vale? Siempre después y siempre placentera. Y esa conducta placentera tiene que intentar no ser material. ¿De acuerdo? Porque eso genera un placer mucho más sano que la material. ¿De acuerdo? Os pongo un ejemplo básico para que lo entendáis. Hay mucha gente que queda para jugar una pachanga. ¿Sí? La pachanga tiene 3 tiempos. Primera parte, segunda parte y cervezas. Como yo quité las cervezas, se acabaron las pachangas. Porque la cerveza es la parte placentera de la acción. Esto se llama efecto Premack, ¿vale? Se hace mucho, se hace mucho en empresa, se trabaja mucho con equipos, para cuando metes cosas nuevas, los adultos y los niños somos iguales. Entonces, cuando tú metes algo nuevo en la vida, en tu vida también, busca qué vas a poner luego para que eso te ayude. No sé si es esto, a ver. Para que luego te ayude, ¿de acuerdo? No, no es esto, ¿vale? No. ¿Vale? Para que luego te ayude. Entonces, buscar siempre, cuando algo no sea placentero, ¿qué voy a poner después que sea placentero? ¿Vale? Te pongo un ejemplo. A mí en Barcelona me pregunta en una formación que estoy dando una chica, me dice, mira, yo soy profesora de yoga de lo que me gusta el yoga, no por ser profesora. O sea, me hice profesora para aprender yoga. Explícame por qué yo hago mi mochila para ir al yoga, salgo al ascensor, lo llamo y me vuelvo para casa. Y le digo, ¿qué haces diferente cuando vuelves del yoga? Dicen, los días que voy al yoga luego limpio la casa. Digo, pues en vez de darte placer te estás dando displacer. Estás generando que tu cerebro no quiera ir. ¿Lo veis? O sea, para ver una conducta yo tengo que ver el consecuente. Mira, la conducta es ABC. Antecedente, conducta B, behavior, consecuente, ABC. ¿Vale? La conducta no importa. Lo que importa es que la activa y el consecuente el que la mantiene. Entonces, ¿cuál es el consecuente? O sea, la consecuencia es la que la mantiene, no la conducta, ¿eh? La conducta no importa. Entonces, ¿cómo yo genero un consecuente? Yo lo explico siempre con un timbre. Si yo pongo aquí un timbre de un color negro, muy llamativo, que sea diferente a los demás, y vosotros vais pasando y lo vais tocando, si yo os doy 10 euros, cada vez que tocáis el timbre me lo reventáis. ¿Lo tenéis claro? Si vosotros tocáis el timbre y suelta una descarga eléctrica, habrá gente que lo toque 2 veces, alguno 3, Adolfo 4, ¿sí? Porque a ver si la última no, ¿vale? Pero al final se extingue conducta, ¿vale? Vale, pero no solamente eso, sino si ahora cruzáis la calle y veis un timbre igual que este allí, vais a actuar en base a lo que pasó aquí. ¿Qué es lo que hace la conducta? ¿El timbre o la consecuencia? La consecuencia es lo importante. Entonces busca consecuencias. No tiene que ser beneficioso. O sea, es la consecuencia la que mantiene la conducta, no la conducta en sí. Os pongo un ejemplo y seguro que lo veis en una empresa, ¿vale? Y luego vuestro niño es vuestra empresa, ¿eh? Todos vosotros sois empresarios, ¿de acuerdo? Habéis decidido ser empresarios. Y lo que tenéis como empresa se llama niño o niña, ¿de acuerdo? Son vuestros hijos. En las empresas, la junta directiva decide hacia dónde vamos. Tienen un objetivo. Y dicen, venga, vamos para adelante. ¿Cuál es el problema de la junta directiva? Que lo tienen que hacer los trabajadores. ¿Los trabajadores compran ese objetivo? No, pues tenemos un problema. Por eso hay muchos problemas a la hora de conseguir objetivos en las empresas, porque caen los procesos, no porque sean buenos o malos, sino porque son de los que lo han tomado en un despacho. ¿Qué pasa si yo consigo que mis trabajadores compren ese proceso y lo hagan suyo? Los comprometo con ello, ¿sí? Con los niños pasa lo mismo. O sea, yo tengo que sentarme con ellos y trabajar ese compromiso de ellos hacia un objetivo.
Tengo que hacer que ellos se comprometan con el objetivo y que el objetivo sea suyo. Si el objetivo no es suyo, tienes un problema. Por eso tienes que trabajar siempre con el objetivo adverso. Porque como ellos quieren lo contrario a lo que tú tal, pues tienes que trabajar con el blanco-negro. Porque el objetivo es tuyo, no es de ellos. ¿Sí? Mirad, Kahneman murió hace poco, es el primer premio Nobel en psicología, cogió unas tazas de café y se las dio a gente y le pidió que las vendiese. La media de venta fueron $5. Luego Kahneman cogió esas otras tazas de café iguales y se las dio a la gente y les dijo, la taza es tuya, pero no te puedes quedar con ella. Tienes que venderla y te quedas con el dinero. ¿Sí? La venta de media fueron $10. Tenéis que conseguir que los objetivos sean de la persona, no vuestros. Si son vuestros, son tuyos. Soluciónalo tú. ¿Sí? El problema es cómo yo me siento y te hago mi objetivo tuyo. Entonces aquí hay que poner el objetivo encima de la mesa y empezar a negociar con esa persona qué partes del objetivo compre y qué no, y las condiciones, y saber ceder un poquito. Entonces tienes que saber ceder en lo que no te importa a cambio de que conseguir lo que te importa. El premio de un extrovertido es darle placer y el castigo de un extrovertido es quitarle placer. El premio de un introvertido es quitarle displacer y el castigo de un introvertido es darle displacer. Voy a decir dos cosas que son una burrada, pero para que lo entendáis, ¿de acuerdo? Yo tengo un hijo que es extrovertido. Y entonces, como hoy se ha portado bien, no tiene que fregar los platos, que es algo que tiene que hacer todos. Perdón, yo tengo un niño que es extrovertido. Y como es extrovertido, le voy a dar placer. Y el placer es jugar 1 hora más a la Play. ¿Sí? ¿Lo veis? Él juega 1 hora y como eso le genera placer, le doy más placer. Estoy diciendo que son burradas, ¿eh? A la vez, hoy tengo un niño extrovertido y le tengo que castigar. Le quito la Play. ¿De acuerdo? Pero eso no sirve para el introvertido. Yo le quito la Play introvertido y me dice, me da igual. ¿Sí? Porque es placer. ¿Sí? Entonces, ¿el introvertido qué es? Como premio, hago que no friegues los platos, que friegas siempre cuando terminas. Cada uno cuando termina friega sus platos. Y a ti no te mola. Vale, pues como premio al introvertido y no los friegas. Como castigo friegas los tuyos y los de tu hermano. ¿Lo veis? Lo que quiero que entendáis es, yo tengo que entender qué te molesta y qué te agrada para regular tu conducta. Y el extrovertido funciona por placer, pongo y quito, y el introvertido funciona por displacer, quito y pongo. ¿Sí? Entonces, aunque estén haciendo la misma función, el premio para los dos es diferente. A ver, la igualdad no existe a nivel cerebral, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel cerebral, lo que existe es la equidad. Tengo que tratarles equitativamente a cómo ellos se regulan. Entonces, yo tengo que regularlos de una determinada manera. Entonces, yo lo que hago es regulo su conducta por patrones que yo consigo que ellos se muevan, se acerquen o se alejen dependiendo de la zanahoria que le ponga delante. Pero la zanahoria no tiene que ser igual para los dos, aunque hagan lo mismo. Y si no, pruébalo. Si uno es extrovertido y uno introvertido, como les pongas la misma zanahoria, uno se lo come y el otro la deja. Esa zanahoria es para el que se la come. Cambio la zanahoria, se la come el otro y este no. Pues ya sabes que esa zanahoria es para el otro. Ya tengo las 2 zanahorias y ahora llego con las 2 zanahorias. Y le doy la zanahoria a este que se come y la zanahoria al otro que se come. ¿Sí? Es una forma de probar, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa en las empresas. Hay una subida de sueldo, al extrovertido le parece fenomenal, está contentísimo. O no. O no. Porque no es o no en el caso de que no sea la subida que le espera. Pero si es la que espera, fenomenal. ¿Y el introvertido que busca? Normalmente tiempo libre. Entonces, cuando las empresas hacen una subida de sueldo y piensan todo el mundo está contento, no, todo el mundo no está contento. Entonces, tienes que saber, porque al final, aunque hemos empezado al principio y he empezado, los niños tienen un cerebro, todos tenemos un cerebro y todos al final somos personas con distintas edades, pero funcionamos igual, de la misma manera. Lo que pasa es que, como ha dicho Fernando, tú tienes tu mapa creado, que es la pregunta que han hecho antes ahí, y con tu mapa no consigues, tienes que borrar tu mapa para entender al niño y ponerte en la posición de él. Pero tienes que borrar toda tu forma de pensar, porque si no, no vas a entrar en su conocimiento. Pero porque no te han enseñado. Es que no nos han enseñado. Claro, claro, porque tus padres tampoco lo sabían. Y los padres de tus padres tampoco lo sabían. Es lo que quiero que entendáis. A mí muchos padres me dicen, es que lo quiero hacer bien. Digo, perdona, la vas a cagar. ¿Por qué? Porque nadie nos ha enseñado. Entonces, no sé cuándo, no sé si la vas a cagar hoy, mañana o pasado, pero la vas a cagar. Ese no es el objetivo.
El objetivo es intentar hacerlo lo mejor posible. Estar al lado de ellos, no necesitan más. Cuanto más adultos sean los niños, más identidad tienen. Menos te necesitan como persona que les educa, más te necesitan como apoyo. O sea, estar no significa que yo tenga que estar constantemente detrás de mi hijo. Estar significa que yo esté en el momento que tengo que estar. No sé si lo explico, perdonadme, porque el problema que tienen muchos padres, ¿sabéis que la ansiedad ha subido en los jóvenes? ¿Sabéis que ha subido más de un 10%? Esto es brutal. ¿Sabéis por qué sube la ansiedad en los jóvenes? Ansiedad, miedo al miedo. ¿Sabéis por qué sube? Por un patrón social. ¿Sabéis por qué? Porque los protegemos tanto que lo que hacen mis hijos es que no saben trabajar como adultos. Nuestros padres hacían muchas cosas mal, pero hacían una cosa perfecta, y es que te soltaban. Y tú sobrevivías, ¿no? Como la lagartija, ¿no? Sobrevivías. Claro, eso hace que cuando tengas 20 y pico años sepas tomar decisiones, ¿sí? Y no te da miedo tomar una decisión. El problema es que yo tomo decisiones por mis hijos, muchas decisiones por mis hijos. Y entonces mi hijo, el cerebro de mi hijo, acordaros que no quiere gastar, sabe que si se aguanta un pelín, tomo la decisión, por ansiedad, ¿no? Porque como tengo ansiedad porque no la tomas tú, sí, entonces la tomo yo por ti. Y encima el cerebro de mi hijo dice, ya está, yo solo tengo que aguantar un par de segundos. Y ya mi padre o mi madre, por ansiedad, toma ahí la decisión. Vale, esa conducta, las conductas que son placenteras a corto plazo, tienen un problema a largo plazo. Y las conductas que a corto plazo son displacenteras, son beneficiosas a largo plazo. Son displacenteras a corto plazo porque aprendo, y el aprendizaje es dolor para el cerebro. Cuando yo no aprendo a gestionar, tomar decisiones, a largo plazo tengo un problema. Y es que cuando me sueltan en la vida, no sé tomarlas. Cualquier decisión en la vida me produce ansiedad. Por eso tengo ansiedad. No por otra cosa, porque no estoy acostumbrado a tomarlas, porque las tomaban por mí. Entonces, lo que quiero que entendáis es, yo tengo que estar siempre con mis hijos, siempre. Pero eso no significa que esté detrás de ellos. Eso significa que cuando cojan el teléfono y me llamen, yo esté ahí. Y no les juzgue. Ese es el segundo patrón. Porque el problema que yo tengo con mi hijo es que yo proyecto en mi hijo lo que quiero que sea. Y entonces quiero que estudies esto, quiero que hagas lo otro, quiero que... No. Si quieres ser ingeniero, estudia tú la carrera de ingeniería. Deja que tu hijo o tu hija sea lo que él quiere o lo que ella quiera. ¿Sí? Entonces, lo importante para mi hijo y para mi hija es saber que yo siempre estoy ahí. Hace poco se puso en contacto conmigo una familia, porque su hija se había casado con una persona que ellos no aprobaban. Entonces ellos chocan con la pareja de esta hija y lo que consiguen es que la hija se separe de ellos, ¿no? Y entonces vienen y me dicen qué tienen que hacer. Digo, lo que tienes que hacer es no juzgar. Lo que tienes que hacer es pensar si tu hija es feliz y ir con tu hija, y cuando tu hija te llame, estar ahí. Y olvídate del marido de tu hija. No se ha casado contigo, se ha casado con tu hija. Tú lo que tienes que hacer es estar con tu hija. Me acuerdo que la mujer más o menos lo pilló, el marido no tanto. Al final el marido, no sé por qué, le convencí y lo hicieron, y al final consiguieron que su hija volviese a casa, consiguieron que su hija, y me decía, ¿cómo es posible esto? Digo, pues es simplemente porque estabais a su lado y no la juzgasteis. A las personas lo que más les gusta es que no me juzguen. Se llama distancia psicológica. Cuanto yo más me acerque a ti psicológicamente, tú estás más seguro a mi lado y quieres estar conmigo. Yo la voy a cagar como persona. No sé si hoy, mañana o pasado, pero la voy a liar, porque la vida son error tras error. Del error se aprende, ¿eh? Cuando hago algo bien no aprendo. Solo aprendo cuando cometo un error, ¿lo sabéis? Pero a nivel neurológico. O sea, se genera una cosa que se llama inferencia bayesiana, que es lo que hace que yo aprenda. Mi cerebro se sorprende, para eso sirve la sorpresa, se sorprende, esa sorpresa genera una descarga de unas células que se llaman fusiformes, y yo abro mi modelo del mundo y digo, me he equivocado, esto no es así, también puede pasar esto. Pero que para que pase eso yo tenga un aprendizaje, tengo que cometer un error. El problema es que a nivel social los errores son malos. No, el error es el que me enseña a mí en la vida. Entonces yo tengo que cometer errores y mis hijos tienen que cometerlos. Mi problema que tengo es que no quiero que los cometan. Y entonces cuando están delante del charco, le aparto para que no pase por el charco. No, lo que yo tengo que hacer es decirle, no es bueno que pases por encima, pero si decide pasar, estar ahí a su lado para cuando pase. ¿Sí?
y estar con él durante todo ese tiempo. Y entonces mi hijo me buscará constantemente para escucharme y para hablar conmigo. Si no, el niño o la niña poco a poco se separan de nosotros. Entonces, tener dos cosas claras. Como padres, ¿vais a cometer errores? Olvidaros de ellos. ¿Vuestros hijos van a cometer errores? Olvidaros de ellos. Y la pregunta es, ¿cómo yo voy a ponerme al lado de mi hijo y no voy a juzgar lo que hace, sino que voy a ayudarle a salir de las situaciones en las que mi hijo, por incompetencia, como me pasa a mí, pues comete errores? Ese es un patrón fundamental. Entonces, sí, no te des por perdida. Estamos todos perdidos. El cerebro se divide como en tres partes. Esto es mentira, lo que os estoy contando, ¿vale? No se pueden cortar las tres partes, ¿de acuerdo? O sea, el cerebro está unido todo y no se puede cortar, ¿vale? Pero imaginaros que esto fuese verdad, ¿de acuerdo? El cerebro tiene una parte biológica, que es la parte más antigua. Luego tiene una parte psicológica, que es donde están las emociones, y luego tiene una parte social, que es donde están los parámetros sociales, ¿vale? La parte biológica se regula solo. No tenéis que tener ningún problema con ella. Si vosotros pasáis mucho tiempo sin comer, el cuerpo genera una hormona que se llama grelina, eso os genera hambre y queréis comer, ¿vale? Si vosotros estáis en una situación de peligro, se activa el nervio vago y generáis una respuesta de ataque, huida o paralización, ¿vale? Si lleváis más de 16 horas sin dormir, baja serotonina, sube melatonina y tengo somnolencia, ¿sí? De forma automática, se llama regulador homeostático. Yo no tengo que hacerlo. Si alguien delante de mí se pone y a mí me atrae sexualmente, yo me preparo para la cópula. No tengo que hacer nada, ¿sí? O sea, ¿esto qué quiere decir? Que los procesos biológicos de supervivencia, el cerebro los tiene regulados sin contar conmigo, ¿vale? Luego está la parte psicológica y luego la parte social. Me voy a la social. La social son las necesidades sociales, y son 4. Poder, logro, intimidad y afiliación. Es cómo la sociedad nos alinea, nos programa, y nos programa para que busquemos el logro. El logro no es nuestro. El logro es lo que la sociedad dice que hemos logrado. El poder no es mío, es el que la sociedad dice que tengo. La afiliación es la de los grupos sociales que dicen que son importantes. Esto genera placer. Entonces yo enfoco en tener logro, en ganar más dinero, en ganar más carreras, en ser, sí, busco poder, en tener una posición de poder en la sociedad, en la cual busco afiliación a grupos de poder, como puede ser tener un coche alemán, tener una casa en la sierra, ¿sí? O busco intimidad, en hablar con personas que tienen poder, ¿de acuerdo? Eso genera placer. El problema es que nos han contado que ahí es donde está la felicidad. Por eso las personas que llegan a ciertos parámetros tienen un problema. Se dan cuenta que han terminado el cuento y cuando lo han cerrado no son felices. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo, los que no lo han terminado siempre pueden decir es que no lo he terminado, pero el que lo ha terminado se ha dado cuenta. ¿Por qué os cuento esto? Porque la felicidad está en el medio, está en las necesidades psicológicas. Y las necesidades psicológicas son 3. Yo lo llamo el AK de la persona. Autonomía, competencia y afinidad. Autonomía, la sensación de sentirse libres. Competencia, la sensación de sentirse competentes en las acciones, porque esto genera autoestima alta. Y afinidad, la sensación de ser auténticos. No de ser como los demás quieren que sea, sino de ser yo auténtico. Si yo como padre o como madre, desde pequeño, enfoco en mis hijos, en cultivar estas 3 necesidades y trabajar con ellas para que los niños las tengan cubiertas, mis hijos van a ser felices. Si no, lo que voy a crear son 2, 3, 4, los niños que tenga, que van a nivel social ser pequeñas ovejas para la sociedad y que van a buscar siempre más poder, más logro, afiliarse a grupos e intimidad. Y el problema que tengo es que ahí no está la felicidad, por mucho poder que tengan o por mucho logro que tengan. Si yo quiero que mis hijos sean felices, tengo que enseñarles a gestionar la sensación de libertad, tomar aquella decisión que yo quiero, no la que la sociedad me marca, de competencia, de sentirme competente, tener autonomía y ser capaz de sentirme con autoestima alta. Y el tercero es ser auténtico, ser yo, no lo que la sociedad dice que quiere que sea. Eso, para mí, es donde tiene que centrarse la crianza de los niños, en conseguir esas 3 cosas, a nivel de patrones conductuales. En las empresas es lo mismo también. Es decir, las personas no son felices porque no son como son, porque no pueden ser como ellos son realmente, se ponen una careta, en cuanto te equivocas, atacan tu competencia,
te sientes incompetente y te coartan de tomar decisiones, por lo que pierdes tu autonomía. Y atacan tu ACA y entonces te pones a la defensiva y no eres feliz en el trabajo. Y en relación a lo que has preguntado al principio, como te he dicho alguna vez, tienes que conseguir que nuestros hijos vengan a nosotros, no nosotros ir a ellos. Y tienes que intentar, como te he contado muchas veces, no cubrir sus necesidades. Cuando el otro día, por poner un ejemplo, te dije, Adolfo tiene que hacer la cama, y tú me dijiste, es que se le va a salir la sábana. Que se le salga. Si no, no va a aprender. ¿Y qué hiciste tú? Empezaste a hacer, no, le pongo esta parte. Te dije, no se la hagas. La tiene que hacer él. Tiene que aprender, tiene que equivocarse él para aprender a hacerla. Porque si le cubres esa necesidad, no la va a hacer nunca. Cuando los animales enseñan a sus hijos pequeños, le enseñan a cazar. Y van a cazar, y no los juzgan si lo hacen bien o mal, pero es que tampoco veo que el niño cuando crece llega y diga, voy a ir a casa de mamá, hoy no cazo, voy a ir a casa de mamá a comer, ¿vale? Porque me va a preparar la comida. El tigre coge y yo cazo lo mío y tú cazarás lo tuyo. Y nosotros les enseñamos a cubrir necesidades siempre. Tenemos que, tú tienes un hijo, o mi punto de vista es, tienes un hijo para que él se desarrolle, no para que lo sobreprotejas. Y ese es uno de los problemas que tenemos los padres. Sobreprotegemos porque cubrimos aquello que cuando a nosotros o nos lo han cubierto también o no nos lo han cubierto y queremos cubrírselo nosotros a ellos. El cerebro cuando nace tiene dos principios básicos, ¿vale? El primero es que es impulsivo, y el segundo es que no aguanta la incertidumbre, ¿sí? Y la vida es todo lo contrario, es retardo de recompensas y mucha incertidumbre. Entonces, el problema que tienen los patrones digitales es que cubren las dos. Son impulsivas, son muy rápidas y dan rápido el premio. Entonces el niño no aprende. Entonces, si el niño no aprende a gestionar su impulsividad y al retardo de recompensas en su vida, todos esos patrones digitales son brutales. Si yo les enseño, por otro lado, puedo reducir el coste que tienen que estén jugando. Por eso os decía que depende del propósito y el placer. Sí, de hecho hay muchos juegos que son educativos y que enseñan cosas y se utilizan muchos juegos en terapia y se utilizan muchos parámetros para poder trabajar con un cerebro. O sea, no es Satanás, ¿sí? El problema que tenemos es que si no sabemos tratarlo, sí se puede convertir en Satanás. Entonces, saber gestionar eso, el placer que va a recibir el niño y que el cerebro del niño no está cerrado como el nuestro, y entonces es muy vulnerable a la impulsividad y es muy vulnerable a la incertidumbre, a no tenerla. ¿Sí? Eso es lo que hay que tratar con las pantallas y con los juegos. Y ojo, que tú sabes que yo tengo además las gafas de realidad virtual y yo me las pongo. Es decir, eso ya no es la Play, eso es un salto. O sea, yo cuando me las puse entré en otro mundo, pero en otro mundo entras en otro mundo totalmente distinto. Y se las he puesto a mi hijo. O sea, tú ves a mi hijo, ahora las utiliza una hora, hora y media, pero porque al final pueden incluso llegar a marear. Pero claro, que un niño coja en una mano un martillo que es el de Thor, en la otra una espada láser, y empiece a golpear y vea que todo se mueve y que lo está haciendo, o sea, la sensación, o coger una espada de Darth Vader y empezar a luchar y estás ahí, es una sensación brutal. Y eso, para un niño de determinada edad, o sea, yo cuando las puse la primera vez dije, esto me pilla de joven y yo no estudio. Estoy todo el día enganchado, porque tienen una capacidad de enganche altísima. O sea, ya te digo, esto no es la Play yo he jugado, o sea, la gafa de realidad virtual es un mundo, pero ya no es eso, tiene muchas posibilidades, muchísimas. De comunicarte con gente que está lejos, de poder con un avatar, de meterte en una sala de cine con otra persona que está en Rusia, tú estás aquí, o un compañero que yo tengo y quedamos y vemos la misma película juntos sentados en una sala de cine. O sea, es un mundo totalmente que como nativos digitales que somos, ¿no? O sea, que son ellos, y nosotros como inmigrantes digitales que somos nos cuesta, ¿vale? Mi hijo no lee las instrucciones con un aparato. Yo tengo que coger y leérmelas y me lo pongo, ¿vale? Pero porque él vive en la tecnología. Y es
potencialmente peligroso? Puede serlo o no, todo depende. Pero sí es verdad que cuando tú, esto es como la ley de Lampa, es decir, tú prohíbes algo y van a buscarlo para hacerlo. Entonces es mejor tenerlo y controlarlo. Pero hay que saber controlarlo y hay que saber cómo, pues eso es lo que está diciendo Fernando, ir dándole algo de placer a cambio de otras cosas e ir gestionándolo. Muchísimas gracias a vosotros.